cambiamos en ese tiempo a los 70, ahora para tratar de llevarle de a poco, porque sabemos que nosotros tenemos que pensar no solamente en un partido, sino que para que el plantel pueda llegar a todos los partidos de la mejor manera. Muchas gracias como siempre por el contacto, José. Buen viaje a Encarnación. Gracias, estamos a las órdenes. José Arrúa, entrenador del Sportivo Triniense. Está para repetir equipo así como están las cosas para el domingo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, ahí lo escuchamos a José Arrúa, técnico de Sportivo Trinidense, Darío. Venía a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. No te quedes fuera de ASU 2025. 42 países, 19 días. 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. Muy bien, a la intermedia, Resistencia y Deportivo Capiatá terminaron 1-1. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetón 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Darío Colmán, Independiente, Fernando Lamora, arranca 18:30, ¿es así? Asimismo, a las 18:30 en el Ricardo Gregor, Independiente va a recibir a Fernando de la Mora por la fecha número 17 de la intermedia. ¿Cómo están los equipos, tanto Independiente como Fernando, en la tabla de clasificación del campeonato? ¿Qué puntaje tiene? En la tabla de posiciones de la intermedia, Independiente, que es local, está en el puesto número 13, tiene 16 puntos, mientras que en el caso de Fernando de la Mora es uno de los tres que está en el fondo, porque está empatado con 13 puntos con Santaní y Guaraní de Fran. Deportivo Capiatá empató, se frenó el escobero, Darío. Asimismo, con esto llega a 32 puntos, alcanza a 12 de junio, pero 12 de junio todavía tiene que jugar ante Guaireña el próximo día lunes. 31 tiene el equipo de Rubio Ñu, otro de los que está acechando la punta y que tendrá que jugar el día domingo. ¿Te parece si damos repaso a los partidos del sábado, domingo y lunes de la intermedia, Darío? ¿Te parece? Correcto, Diego, como no, mañana sábado a las 10 de la mañana, Tacuary ante Guaraní de Fran, mismo horario para Santaní ante River. El día domingo a las 10 de la mañana también ambos partidos. Pastoreo va a recibir a Rubio Ñu y Carapeguá será local ante Encarnación. La fecha 17 de la intermedia se va a cerrar el día lunes con dos partidos. A las 15:30 San Lorenzo Sol de América y a las 18 Guaireña ante 12 de junio. ¿Cómo está la tabla? Podemos hacer un repaso independientemente de los partidos que aún no se han jugado y ya con el partido entre Capiatá, repito, que terminó igualando con Resistencia 1-1. Tenemos el repaso de la tabla, ¿te parece, Darío? En la tabla de posiciones de la intermedia, por ahora en la punta, están tanto 12 de junio como Capiatá, ambos con 32 puntos, 31 unidades para el equipo de Rubio Ñu, con 25 Tacuary, con 24 San Lorenzo, 23 puntos para Carapeguá, con 22 puntos Resistencia y River, 21 puntos para Pastoreo, con 18 están Guaireña y Encarnación, 17 puntos para Sol de América, 16 para Independiente de Campo Grande y con 13 puntos empatados en el fondo, Santaní, Guaraní de Fran y Fernando de la Mora. Muy bien, contigo, Darío Arguello. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetón 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata en Peñas con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Bueno, muy poco público, Víctor, muy poco público. Sí, ya perdimos lentamente las esperanzas de que esto suba en materia de presencia de aficionados. Nos vamos a quedar por aquí entre 600, quizás 700 personas en cancha del 2 de mayo. Hoy Libertad estrena su camiseta verde, lo que será toda una novedad. Particularmente en otros tiempos recuerdo a Libertad vestido de rojo, alguna vez lila, pero verde por lo menos la primera vez. Pasa que entró mucho esa moda que hay en Europa de que la camiseta alternativa realmente no tenga nada que ver con los colores originales del club. Pasa mucho en un montón de clubes tradicionales del mundo. Aquí en Paraguay como que somos más reacios a esa cuestión, pero en el último tiempo, insisto, entró bastante esa moda. Ahora, por ejemplo, Olimpia tiene una camiseta celeste justificada en los uruguayos, lógicamente. Cerro utilizó un tiempo una de color amarillo.
Si vamos así repasando club por club, nos encontramos con algunas camisetas que, insisto, no tienen nada que ver con los colores tradicionales. Hoy Libertad jugará por primera vez con la verde en Pedro Juan Caballero, esperando que la verde le traiga esperanza de verdad al Humarelo de repuntar en este torneo clausura. ¿Cómo es el partido en los previos, Víctor? ¿Cómo te imaginas? Y Libertad es ampliamente favorito, lo tendrá que confirmar dentro del terreno de juego, porque si hacemos la comparativa jugador por jugador, plantel por plantel, Libertad tiene mucho más que el 2 de mayo. El 2 de mayo da la sensación que es un equipo que tiene piezas interesantes, pero que hay que aceitar todavía. Terminó en la apertura mejorando. Tuvo buenos minutos ante Guaraní. En el segundo tiempo pudo haber llegado al empate de pelota en el travesaño, salvó Martín Rodríguez cuando estaba 2-1 abajo, pero igual da la sensación de que tiene menos que el año pasado. Es decir, probablemente las falencias técnicas las tenga que suplir el equipo de Palau con mucha actitud, como para hoy poder equiparar el juego y pensar en llevarse algo ante Libertad. Hay que partir de la base que un empate claramente es un buen resultado para el 2 de mayo, aún jugando de local. Bueno, y Robert Rojas hoy debuta como lateral derecho, Víctor. Debuta Robert Rojas, se ganó el lugar también Hugo Fernández de entrada. La vez pasada, eso decíamos, ante Luqueño, hizo un muy buen partido, entró, le cambió la cara a Libertad, fue uno de los que más insistió, y hoy ya Sergio Aquino lo pone de entrada a Hugo Fernández. Y en la banca espera turno Jorge Recalde. Habría que ver si tiene la chance de volver a jugar con la camiseta de Libertad en este retorno a filas del Gumarén. Darío, ¿cómo está el 2 de mayo en promedio? ¿Qué puntaje tiene? ¿Y a cuánto está? Bueno, de hecho se está salvando por ahora, pero ¿cuánto están de los otros equipos que están mucho más abajo, Darío? En el promedio 2 de mayo está noveno, tiene promedio de 1.239, por debajo tiene a Recoleta, que está décimo, promedio de 1.174. En zona roja de descenso, General Caballero con promedio de 1.054, y en la última posición de la tabla de promedios, también en zona de descenso, el Atlético Tembetario con promedio de 0.783. Bueno, muy bien, camiseta la nueva, como dijo Víctor Villalba, la ¿Te alternativa. gusta, Diego? ¿Está linda? Está linda la Sí, Libertad. sí, está linda, sí, claro. linda. Pero ahí vuelvo a aclarar algo, no me refiero a que el color sea feo, sino que no tiene nada que ver con los colores originales de Libertad, simplemente a eso apunto. La camiseta está muy bonita, pero el verde como que ahí no cuadra mucho en Libertad, pero es una moda que hace un tiempo ya comenzó a instalarse en Sudamérica con las camisetas alternativas. Pero ojo, tenemos que averiguar, no es un dato menor, Víctor. Vos mencionaste a Olimpia, la camiseta, ¿qué color? Ahora está usando celeste, el justificativo de los uruguayos. Bueno, en la hay que historia. ver, claro, ¿por qué Libertad? Hay que ver un poquito, no es un dato menor. ¿Por qué el verde? A lo mejor hay algo que tiene que ver con Libertad, Víctor. Y podría ser. Igual con los colores originales no, porque negro y blanco es Libertad de toda la vida. Pero, No, claro, pero verde, el verde puede transmitir algo. Claro, podría ser. Pienso así rápidamente, 2 de mayo, por ejemplo, tiene una alternativa naranja. Llegó a utilizar en un momento dado. No tiene nada que ver el naranja con el azul y blanco tradicional, pero es algo que se ha convertido en el último tiempo en una tendencia en varios clubes del mundo en realidad. Muy bien, ¿quién es el capitán de Libertad, Víctor? Roque Santa Cruz, el capitán de Libertad. Ahí está, ¿viste? Por el repollo, el verde. Ahí está Jorge Sosa Ahí está. aportando. Ahí está, niño. Sí, Ahí por el está. repollo, la huerta. Ahí, Sí, gracias, sí. Jorge, Ah, excelente está bien, dato. está Ahí bien. está. Por el verde, por eso digo, tenía algo que ver el verde. Es por el repollo, Víctor. Claro, está bien. No pagó Libertad, no. No tiene nada que ver con el escudo, o sea, no con los colores tradicionales. No, pero a vos Libertad, luego no. Pero está linda la camiseta, ¿no? Linda. El No, pues destaco independientemente de Libertad, no. eso. No, y es verde su camiseta. No, está Eligió bien. el color verde, está bien. Señoras y señores, vamos al comentario de Víctor Villalba en una presentación de... Quitadol para acá, Loren, Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fuera de los colores, lo que hablábamos en la previa, ya es momento de ver el fútbol. Sobre el verde césped del equipo vestido de verde, hoy Libertad, ante el 2 de mayo, que tiene esa misión de volver a hacerse fuerte de local. Porque en la apertura mucho rescatábamos que era en lo que 2 de mayo tenía a su favor. El público, las condiciones de la cancha, la incomodidad que le genera a los rivales cuando juegan en el Estadio Río Parapití. Hoy tratando de retornar a eso, el equipo dirigido por Marcelo Palau. De buenas a primeras pone 3 volantes centrales, porque así como están las cosas, Aragón, Brian Fernández y Llano estarán jugando en la mitad de la cancha, con Alfonso tirado a la derecha, Matías Martínez por izquierda y Ruiz Díaz como único punta. A partir de la fortaleza de la mitad de la cancha intentará Marcelo Palau hacer pesar el juego del 2 de mayo. Y Libertad hoy necesita dar más que la vez pasada ante Luqueño. Por eso me parece lo pone a Hugo Fernández de entrada,
Estrada, que va a jugar por fuera, por derecha, como había ingresado la vez pasada ante el Sportivo Luqueño. Campuzano es otra de las novedades que intentará hoy tener una mejor conexión en esa zona media con Ángel Lucena. Y Robert Rojas en el fondo. El cuestionado Robert Rojas en Olimpia. Muchos de los cuestionamientos pasaban, uno entiende, porque hasta se sentía incómodo jugando como lateral. Porque él es originalmente zaguero y sus mejores actuaciones las tuvo en el centro de la saga. Hoy otra vez como lateral, y ahí es donde yo me pregunto, si a Robert Rojas hoy no le va bien, podremos cuestionarlo, porque ya claramente en Olimpia no tenía su mejor versión en ese puesto, y hoy otra vez Sergio Aquino recurre a Robert Rojas para jugar tirado a la derecha. Entonces decimos, si no funcionó en Olimpia, en Libertad habrá que ver hasta qué punto puede darle una mayor opción de ataque al equipo dirigido por Sergio Aquino. Obviamente para un equipo como Libertad poner a un lateral derecho o a un lateral izquierdo es significado de que por los dos lados tiene que atacar, independientemente a que sea originario del puesto, a que se esté adaptando. Es un equipo que tiene permanentemente la obligación de soltar a los laterales, de ser superior también con esas opciones y por supuesto ganar. Entonces mucho de la evaluación probablemente pase por el resultado final. Si gana hoy Libertad, diremos misión cumplida con Robert Rojas probablemente. Si no gana, es donde pondremos un toque de alerta al funcionamiento en general de Libertad. Si hoy no consigue el resultado Sergio Aquino, ya comenzará a haber preocupación. No digo desde el punto de vista de dramatizar el tema, pero sería raro que Libertad tenga un arranque de torneo con 2 partidos sin victorias. Todo listo en Pedro Juan Caballero, dirige Blas Romero. En el VAR está hoy David Ojeda, los protagonistas en sus lugares para que ruede el balón e inicien 2 de mayo y Libertad en Pedro Juan. Hay minuto de silencio, Víctor, aparentemente. Así No, es, sí, ¿verdad? entiendo que sí, porque ya es el horario oficial. Vamos a averiguar el motivo del minuto de silencio. Ahí con Darío podemos averiguar. Hay minuto de silencio en el río para Petit. Ahora sí, todo listo, señoras y señores. El árbitro va a autorizar. Blas Romero autoriza. Va a mover la pelota el gallo norteño. Autoriza el juez. Cronometra, ponen 0. Juegan el 2 de mayo, Libertad. Monumental. Relata Diego Iván. ¿Se supo, Darío, por qué? Todavía no tenemos confirmación, ya estamos buscando la información. Bueno, la pelota sobre la izquierda, sale Castro, tiene para el 2 de mayo, pelotazo largo arriba sobre mitad de terreno. La pelota sobre punta derecha, peleaba Robert Rojas. La marca de Castro, pelota al medio. Para instalarte en tu fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados de PH terminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Muy bien, la pelota sobre la derecha, recupera Feliu, sale con esa pelota, está en territorio de Libertad, dejando cortita la pelota para Alfonso y este movió de taco, juega bien, insiste Feliu, levanta la pelota dentro del área, hay peligro, tiene bala, marca el cruce, viene bajando Lucena, puso de zurda, pelota media cancha. El minuto de silencio fue en memoria de Osvaldo Aquino, fallecido esta semana, exjugador de Olimpia, campeón de la Copa Libertadores en 1979. Claro, por supuesto, Osvaldo Aquino, nos olvidábamos que fue esta semana el miércoles, más precisamente. Así que totalmente justificado lo de Osvaldo Aquino, el recuerdo, campeón de América con Olimpia, campeón de América con la selección paraguaya. Así que el minuto de reconocimiento a la memoria de Osvaldo Aquino. Muy bien, corresponde tiro de portería para la visita, será tiro de portería para Libertad. Ya conocer los cables eléctricos Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio, encontrarlos en las mejores ferreterías del país, mejores centros del país y más de 1.500 profesionales a elección. SPS Medicina Prepaga, 30 años cuidando tu salud, con respaldo de Gómez y Par. Recordando que el Luqueño le ganó 2-0 a General Caballero. Unisalto, ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con el basalajo picante tradicional o pizza calidad desde su origen. Sí, hay una información inesperada en Libertad. Al final Gustavo Caballero no va a jugar en el Gumarelo, así como están las cosas. Está para ir a Brasil o Portugal. Lo que parecía seguro, incluso Libertad le iba a comprar el 50% del pase, por eso Gustavo Caballero no había jugado la primera fecha en filas de Nacional.
finalmente no se va a dar, va para otro lado, Gustavo Cabaño. Correcto, Víctor, con la información corresponde tiro de portería para el 2 de mayo. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valoran Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre la izquierda sale en esa zona, viene buscando Castro para el equipo del 2 de mayo, pone la pausita Castro. Está en esa zona del campo de juego. Baja la pelota para el fondo, dejando para Martínez. Le va a pegar de derecha. Le pegó, tiró Martínez, pelota larga por elevaciones. El golpe de cabeza, pelota al de Feliu. Está dejando para Alfonso, movió de primera. La marca de Lucena, sale pelota al piso. Vuelve a ganar el hombre liberteño, peleaba en esa zona, no pasa nada. Pelota al fondo, sale en esa zona Sosa. Levantó, tiró para el 2 de mayo, pelota larga arriba. Golpe de cabeza de Robert. Pone la pelota para Huguito Fernández y baja para el fondo. Mueve la salida, toca la pelota Jiménez para el Guma. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford, tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el Acaricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. La pelota sobre la izquierda, tiene bien Espinosa, movió pelota, sonaron al fondo, no pasa nada. Va buscando lentamente Martínez. Atento el portero del 2 de mayo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la intermedia ya juegan Independiente de Campo Grande y Fernando de la Mora, llegando los 4 minutos de la primera etapa, empatan 0-0. Muy bien, recordando que Resistencia Capiatá terminó 1-1. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Libertad vuelve a probar con el 4-4-2, así como ante Luqueño, pero la gran diferencia es que el que baja hasta la mitad de la cancha a recibir juego es Gustavo Aguilar. Roque está más de punta como corresponde y hasta como sería lógico. Y en el 2 de mayo, cuando tiene que defender en los 3 volantes centrales, con Aragón de fijo y de interiores Brian Fernández y Llano. Y cuando tiene la pelota el 2 de mayo en su poder, el que más se adelanta y se pone casi en posición de enganche es Jesús Llano, el hombre que está a préstamo de Guaraní. Sí, señor, pelota al fondo, cerca del minuto 5 de esta parte inicial. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuyen para ver Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. La pelota sobre la punta derecha, sale Sosa, viene bajando la pelota Sosa para el equipo de Gallo Norteño. A ver qué hace Sosa, amaga, se mete por remedio, levantó, tiró pelotazo largo al fondo. Hay golpe de cabeza, Elías Alfonso, el rebote de Espinosa, juega, se mete en Lorenzo. La pelota Lorenzo pica, movió para Roque. Baja al fondo, toca, levanta la cabeza, marca Jiménez, juega pelota en mitad de terreno, zona media. La viene buscando Lucena levantó, movió, se metió Huguito Fernández, no pasó nada, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. La pelota Huguito levantó, pelota en el aire, seguro atrapa Martínez, el portero del 2. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento y una póliza de comercio. Seguro GAR, rumbo CC de seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota al medio, va saliendo en esa zona Martínez, puso suavecita, pelota a mitad de terreno, mueve la salida, insiste, baja el Gallo Norteño. La pelota a la izquierda para Castro, domina, le va a pegar, levantó la cabeza, Castro pone la pausita, otra vez movió por el medio, dejó suavecita, toca la pelota para Llano, pelota al fondo, movió para Sosa, la pelota al capitán Sosa juega para Feliu, arriba la pelota juega, entregó para Alfonso, toca, avanza el equipo local. Moto Buller, cuota 269.000 guaraníes, financiamos tu chapa de aceite de regalo, puedes ganar la Volkswagen Tijuana 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas, estufas, brazadas, edredones y mucho más. Redes @el Abrazo Supermayorista, entérate de todas las novedades. Tiro de portería para la visita. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 703 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido France, chorizo con queso parrillero matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfrutar con France el sabor de la felicidad y alentar la selección. Mañana prosigue la fecha con Ameliano Cerro en la Fortaleza, 15:30. En Vileta, zona residencial, salía rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mes de la mitad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento. Y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. A ver, el árbitro pita falta, será tiro libre, pertenece a Libertad.
Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas, general día 640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. El bar chequeando y sí confirmado el single Nicey, el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. Espinosa movió más arriba, juega bien, el pase es muy bueno para Roque, pica, se manda arriba Roque. Roque dejó, pone bien, se mete Lorenzo, va a rematar, tiro, le robaron la pelota. Insiste en esa zona Matías Espinosa. ¿Qué pasó, Víctor? Fue la primera interesante, Roque con traslado de pelota, llegó hasta el ingreso al área, metió el centro atrás y Melgarejo dudó si pegarle de primera o acomodarse. Y cuando se acomodó ya fue tarde porque estaba cerca para puntear el zaguero central y capitán Pedro Sosa, que quedó sentido. Todavía el partido no levanta, son 7-8 minutos hasta aquí de estudio, de especulación. Esperemos quién se hará cargo para el protagonismo del partido. En la intermedia, Independiente y Fernando de la Mora están igualando 0-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Unido Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al fondo corresponde, salida para el gallo norteño. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra en la cancha con más premios internacionales. Yavira Caricia con el Acaricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. El balón por el medio, pelota larga arriba a la derecha, viene buscando a Lorenzo, golpe de cabeza, gana en esa zona Sosa, dejando cortita, Campuzano movió, dejó para el fondo para Jiménez, baja su arquero, le va a pegar Morineo, levanta la cabeza, Rodrigo puso pelota a la izquierda, mueve la pelota, mueve cortita, insiste, levanta la cabeza, va al trotecito, va, amaga, Jiménez otra vez baja su arquero, pelota al fondo Morineo. En forma personal elegí la conexión total personal Flow. El paraguayo William Riveros renovó su contrato con Universitario de Perú hasta diciembre del 2027. Roque dejó de estar, como vio a Campuzano, falta, lo tocan a Campuzano y hay tarjeta, hay una tarjeta de color, ¿de qué color, Víctor? Va a ser amonestado Juan Feliu, lo tocó a la pasada Álvaro Campuzano. Se nota que la patada fue de las que hace ruido, por eso se impresionó Blas Romero, el dolor del jugador y la primera amarilla en este partido. Aquí en el monitor observando la repetición. Y sí, lo toca y me parece que tiene que ver un poco que lo impacta en la zona de la taquilla. Sí, aquí en el otro plano se nota que el impacto fue durísimo. El grito de Álvaro Campuzano y la primera tarjeta llegó completamente a destiempo. Juan Feliu amonestado en 2 de mayo. Señoras y señores, será tiro libre cerca de los 10. En San Justo y los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surca, Superpeto, Socorro, Ñembuy, venta 093-309-813. Red San Justo Hierros. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Le están colocando el spray. Sigue el spray a Campuzano. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Diego Iván. En el río para Pichí, el partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Segunda victoria consecutiva de Laura Azul. Luqueño le ganó al General Caballero por 2-0. Compra cortes edición limitada Albirroca Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. El segundo gol del Sportivo Luqueño lo hizo el Chico Díaz. Hay gol de Independiente en la categoría intermedia, 10 minutos de la primera etapa. Sergio Díaz se pone el primero, Independiente 1, Fernando de la Mora 0. Muy bien, contigo, Darío. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula ANSA que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señoras y señores, tiro libre, el árbitro Romero pita falta, será el tiro libre. Algo pasó. Algo hizo Aguilar, por eso pitó la falta Víctor. Así es, hubo advertencia para Gustavo Aguilar, la falta contra el volante central, Brian Fernández. Entró más público una vez que inició el partido, Diego. Yo creo que superamos las 1000 personas, que es ya generalmente un número alentador. A partir de 1000 para arriba terminan siendo por lo menos concurrencias aceptables. Entiendo que tiene que ver mucho el horario laboral y todo lo demás, por eso la gente llegó una vez que empezó el partido a Pedro Juan Caballero. Ahora, algo para el presidente el 2 de mayo, que no es un dato menor. Los números no son visibles. Fíjate, en comparación, claro, cada equipo tiene el porqué, pero fíjate, Víctor, el de Libertad se ve perfectamente la numeración de cada futbolista de Libertad, pero dificulta mucho y hay que ver si hay una manera o no de poder corregir eso. Y hay que ver también si la alternativa del 2 de mayo tiene
buena numeración y se ve de buenas condiciones, Víctor. Sí, aquí ya pasa por una cuestión de contraste de colores, porque el tamaño, la forma de letra tienen un patrón único en el fútbol paraguayo y todos tienen que cumplirse porque si no son pasibles de multa los clubes. Ya depende del color, coincido contigo, la elección probablemente azul y blanco con números naranja no queda bien, pero ahí ya pasa por una cuestión de la marca. La elección que hizo la marca que viste al 2 de mayo. Sí, señor, el partido sigue 0-0 en el Río Parapeté. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Electroban, carreras de ofertas HD, TVs, lateras, equipos de sonido y más de 35 sucursales. Te esperan para que veas Julio a puro descuentos. Ingresa a electroban.com.py. La pelota arriba, mitad de terreno, zona media. Va buscando esa pelota Alfonso de Coso, besita, pelota, mitad de terreno, se metía Ruiz Díaz. A ver, la tiene, juega bien, se mete Llano. Baja de cabeza, el arquero sostiene, avanza y juega y domina esa pelota con seguridad. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más, marcas como Queco, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. La pelota al fondo, sale Morínigo, le va a pegar, juega suavecita, pelota suavecita al medio, deja sobre zona derecha, mueve la pelota al área Viera. Le pegó, tiró pelota para el fondo, golpe de cabeza, iba la marca Aragón, dejando cortita, mitad del terreno, tiene, juega Campuzano, bajó, juega bien, avanza Libertad, se mete Lorenzo, va cortando la acción Sosa, el capitán de equipo, y se la saque de costado, pertenece a Libertad. Miles de millones en premios, muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado. Asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Master Madina Americana. Sobre la izquierda, saque de costado, en ataque pertenece al equipo repollero, repito. El partido por ahora se mantiene 0-0. A ver, el encargado es Espinosa para el saque de costado. Y Matías Espinosa puso dentro del área. Golpe de cabeza, el rechazo. El rebote le pegó Lucena, mal disparo. Logra contener el portero, sale del fondo. Martínez, el portero del 2 de mayo. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. En esta feria de invierno hasta el 27 de julio, todo lo que necesitas para esta temporada. Increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock lo bueno para vos. Cerquita de los 15 en la parte inicial en el Río Parapeté. A todo ponele Bistonic líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistonic, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil, poder de los paraguayos. La pelota larga, se metía Castro, marca Robert Rojas, pelota en costados, lateral. ¿Qué dice el árbitro para el 2 de mayo? Víctor. Es pelota para el 2 de mayo, la quitó justito a un costado Robert Rojas porque si no iba a ser córner favorable al equipo de Pedro Juan. Correcto, cerca del banderín, saque de costado para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 0-0 el partido. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que el ladrillo te cobra más cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanción KGM y participas automáticamente para ganar una Tivoli. 0 kilómetros. Automotor, sentí el camino confortable. Para mañana, partido de Fondo Nacional Guaraní Arsenio Rico a las 18, el árbitro de Benítez en el bar, Mario Díaz de bar. A ver, Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, auténtica, Diego y Bam. En el Río Parapeté, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Avanza el 2, pelota al arco. Le pegó esa pelota bien, la marca de Díaz. Alfonso juega zona derecha, tiene Feliu. La pelota de Feliu, levanta la cabeza, juega, va. Retrocede esa pelota, juega al fondo. Está dejando esa pelota para Fernández y este movió pelota a mitad de terreno. Juega para Sosa. Sosa movió, dejó cortita para Ramírez. Ramírez tiene, pone sobre costado izquierdo. Avanza el gallo norteño. En Catedral, descuentos reales por call center hasta 50% a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Con Mango Cobra, concurra Banco Financiero Cooperativa, todo desde tu celular. Ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Pelotazo negro al fondo, juega bien, insiste en esa zona, se manda arriba. Avanza otra vez Castro, levanta esa pelota. Lo hace rebotar a Huguito Fernández. La pelota para Castro, vuelve a ganar, se mete sobre la izquierda. Castro movió, dejó de primera, vuelve a ganar, puso la pelota para Aragón. Aragón tiene, este juega mucho más atrás. Movió la salida, juega suavecita para Fernández, levanta este Sosa primero. Sosa juega pelota al medio, la tiene, pelotazo largo arriba.
arriba, golpe de cabeza de Espinosa, movió sobre la izquierda, insiste, se metía, ya no juega Alfonso, se manda arriba, se Elías Alfonso, marcó Espinosa, pelota a media cancha. Socio con leche La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En la intermedia Independiente de Campo Grande le está ganando Fernando de la Mora por 1-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Del fondo sale Libertad con Matías Espinosa. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con olor Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. La pelota al fondo sale Viera, busca la salida, pone la puncita Viera, a ver la tiene, pelotazo en largo arriba. Va cayendo sobre mitad del terreno, no podía Castro. El rebote de Roque va por el piso, no hay falta, no dijo el árbitro. Va al medio, tiene Campuzano, Campuzano domina. Campuzano juega otra vez, dejando para el fondo, sale, buscando la pelota y la salida para Libertad. Selvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selvi Power, sentí la diferencia. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. ¿Cómo ves hasta ahora el partido, Víctor Villalba? Y no me está gustando Libertad porque a esta altura pensé que iba a ser más dominante. Sobre 18 minutos no tuvimos ninguna situación ni de Libertad ni del 2 de mayo. Seguimos estancados, el partido parejo, mucha mitad de cancha, muchos errores. Libertad vuelve a intentar eso de salir por bajo desde el arquero. Hasta aquí Morínigo bien con los pies. El que falló en una oportunidad fue Ángel Lucena. Se dejó presionar, robó Rodrigo Ruiz Díaz. Se apuró para el remate, pegó otra vez Lucena, por eso no pasó a mayores. Pero particularmente debo decirte, Diego, que a esta altura esperaba un poquito más de este encuentro. La pelota al fondo sale, viene buscando el gallo norteño, repito, 0-0. El balón para Aragón, Aragón tiene, juega, está dejando pelota al medio. Insiste, movió, girando, ya no se va a equivocar, pelota lateral y pertenece a Libertad. A veces la vida no espera y vos tampoco tenés que hacerlo. En Credit Solución te atendemos y acompañamos. Contactanos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cámara Picajo, también robusto para cara más rápido y mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores RJMC Paraguay. Saque de costado, defensivo, pertenece al Guma. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONESI, acreditadas por la ANEAES. Imposerrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad papasa. Avanza el 2 de mayo, se mete bien buscando en esa zona. Llegó el gallo norteño. ¿Qué pasaba? ¿Quién iba al cruce, Víctor? Y fue al cruce Diego Viera en esta situación y le faltó determinación a Matías Martínez porque llevó la pelota con la cabeza y cuando estaba listo como para dar el pase o disparar, se dejó ganar en velocidad ante el defensor liberteño. Lo que podía ser un buen ataque al final terminó en la nada. Muy bien, pelota al fondo, sale Martínez, pelota al fondo para el portero del gallo norteño, 0-0 el compromiso. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos, Lactolanda de Top of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguro es un respaldo para cuando menos lo esperas. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0 en el Río para Petit. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol con nuestro casino online, más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota larga se mete en esa zona. Busca bien Huguito. A ver, Libertad del primero. Está el primero, no Huguito. Puso bien, está no Lorenzo. Resbaló, cayó. El remató Lorenzo. ¿Qué pasó, Víctor? Esta fue la mejor jugada del partido. Estuvo cerca Lorenzo Melgarejo. Justo se resbaló y ahí el remate se le abrió más de la cuenta con ese zurdazo, pero muy buena salida por el sector derecho. Profundizaron con Hugo Fernández. Hugo para Lorenzo Melgarejo. Tenía dos opciones. Pasa que Lorenzo tiene siempre el arco entre ceja y ceja, por eso disparó directamente, pero también se mostraba al medio Gustavo Aguilar para hacer opción de pase. Reitero, el remate se le terminó abriendo, pero fue el mejor intento, al menos para sacudirse ofensivamente Libertad y tratar de que este partido levante. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 21 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad y litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Luqueño le ganó a General Caballero 2-0. Calidad, lo que estás buscando, tú arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio, lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Ya escuchaste el himno oficial de ASU 2025, ya suena en cada rincón del continente. Escucharlos en todas las plataformas, seremos leyenda. El domingo un solo partido, Trinidense Olimpia en Encarnación 18:30. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraníes generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas, llegaste a tu casa, más la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Mejoró mucho más. Aquí hay unas 1.500 personas, estoy exagerando, Víctor. Sí, y va subiendo, me parece, Diego, hacia plateas, que es la referencia que tenemos en la imagen televisiva. Se nota más gente. Eso cuando empezaba era escaso, ahora con el correr de los minutos está llegando el hincha de Pedro Juan Caballero para alentar al gallo norteño. ¿Pero 1.500 o 2.000 personas? Sí, Víctor? más, incluso más de 1.500, seguro. En este momento subió mucho. Se nota ahí que hay gente bajando la escalera que se está acomodando. O sea, hay personas que 22 minutos del primer tiempo y siguen entrando. ¿Qué capacidad tiene este estadio, Víctor? 20.000 lugares. 20.000. Sí, 20.000. Hubo partidos donde 10.000, 12.000 era el promedio de 2 de mayo cuando estaba peleando, lógicamente, aquel clausura la temporada pasada. Muy bien, pelota al fondo, será tiro de esquina, a ver qué dice el árbitro. Hay un desvío en esa zona de Feliu. Sí, señor, la marca de Feliu, tiro de esquina para el Guma. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Libertad busca el primero, será el tiro libre de esquina. No veo en imágenes a Aguilar. Estamos hablando de Gustavo Aguilar, también lo veo a Roque. Lo veo a Roque. La pregunta es, ¿llega el gol de Roque? La pregunta es, ¿llegará Roque a su gol? Tiro de esquina para el Guma, le pega a Lucena. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Qué pasa con el árbitro, Víctor? Advertencia porque hay agarrones en el área antes del tiro de esquina de Ángel Lucena. Muy bien, será tiro libre ahora sí, el árbitro va a autorizar, le va a pegar a esa pelota el hombre liberteño Lucena, será gol o no, le pegó una peinada, pelota al medio Lorenzo, salvó el arquero Martínez, Víctor, y está anulada la jugada. La segunda oportunidad que tuvo Libertad en los pies de Lorenzo Melgarejo, esta vez con derecha, me parece que la acción se anula antes en la peinada de Roque Santa Cruz. Tengo la duda de si pegó en un brazo liberteño o hubo un agarrón, por eso queda sin efecto el remate. Pega en el brazo de Matías Espinosa. Se desvía en la cabeza de Roque, pega en el brazo de Espinosa y ahí le queda servida a Lorenzo Melgarejo. O sea, si entraba la pelota no iba a valer por esta acción de mano de Matías Espinosa. Muy bien, el partido está 0-0. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. 0-0 el partido, Darío. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones, te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio, encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Tratamientos especializados, profesionales calificados, atención inmediata. SPS cuida tu salud con el respaldo de Gómez y Bar. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. En el río Parapechi, en la terraza del país. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. En la Fortaleza, Cerro visita Meliano. Unisal, C Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambaray, Capeteita, Huacorro, en el Obvio, Villarrica, Caguazú, del Este, Carapebé, Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos, calabresa con queso y tocanas con hierbas, al ajo, picante tradicional, o pizza calidad desde su origen. ¿Qué pasa acá, Víctor? Protestan, lo rodean los jugadores de 2 de mayo, pero me parece que la decisión ya está tomada. Se va expulsado Juan Feliu. Segunda tarjeta amarilla, la falta en la mitad de la cancha. Otra falta evitable, diría yo, del lateral derecho. Se va rápidamente a las duchas. 25 minutos del primer tiempo, se queda con 10. Es 2 de mayo y sí, no hay nada que decir. Lo toca de atrás, a la altura del tobillo. La pelota ya estaba en otro lado. Pasado de revoluciones en este partido Juan Feliu. 2 faltas. 2 situaciones que se pueden sancionar con tarjeta amarilla, nada que discutir, se queda rápido con uno menos el 2 de mayo. Expulsado Feliu, el partido 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Muy bien, sigue Darío Colmán ganando
Independiente a Fernando 1-0. Sí, señor. 27 minutos de la primera etapa. Victoria de Independiente 1-0 sobre Fernando del Amor en la intermedia. Bueno, y un dato, Víctor. Feliu, ahora que vos tenés buena memoria, Víctor, pero Feliu es un jugador que ve muchas rojas. Sí, está permanentemente al filo de las tarjetas. Y aquí hasta diría yo irresponsable, porque 2 acciones en mitad de cancha, ningún peligro había si pasaban los jugadores. En la primera lo toca a la altura de la canillera, una patada fuerte contra Campuzano. Ahora teniendo al jugador de espaldas, que encima ya descargó la pelota Lorenzo Melgarejo, no frena la pierna y lo toca a la altura del tobillo. No hay nada que reclamar. Realmente acciones evitables. Se va expulsado Juan Feliu. Inteligentemente se tira Ángel Martínez porque sabe que Palau va a tener que rearmar la defensa. El arquero va a ser atendido dentro del campo. Le da tiempo de calentar al compañero que va a ingresar para rearmar el fondo del 2 de mayo. Muy bien, minuto 27. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Desde los Piños de Ramos a Mendoza, que Copa Sublime por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Muy bien, Luqueño le ganó, hacemos el repaso, tenemos tiempo, vamos con esto. Luqueño le ganó 2-0 al rojo mallorquino. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valoran Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estadio repleto mañana en la Fortaleza de Villeta, Meliano, Cerro Porteño. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento por. Tiene etiqueta negra a la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el acaricio litro, fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Nacional Guaraní, mañana 18 horas. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Fíjate, Víctor, Cristian Riveros, mejor persona, excelente futbolista, hoy en día técnico de fútbol. Así es, asistente de Sergio Aquino, venía trabajando en la estructura del club, siempre en la parte de gestión deportiva, Cristian Riveros, y ahora le toca asumir este reto como asistente directo de Sergio Aquino. Calienta Miguel Barreto, a mí me parece que el sacrificado va a ser Llano, creo que así va a ordenar y va a pasar a jugar 4-4-1. Con Ruiz Díaz de único punta y los 2 volantes centrales se van a mantener Aragón y Brian Fernández. Igual confirmamos en un ratito porque sigue calentando Miguel Barreto, el designado a reemplazar posicionalmente al expulsado Felipe. Ahora te consulto, estamos con aire acondicionado. Te consulto, el aire viene fuerte el aire. A nuestras espaldas. ¿Apagamos o continuamos con el aire, Víctor? Yo estoy bien, como vos quieras, Tranquilo, Diego. tranquilo. Depende, el relator es el que manda. No, tranquilo. La pelota sobre punta derecha, pelota en costado, lateral. A ver qué dice. Sí, porque se siente el fresquete, Víctor. Capaz para el segundo tiempo bajamos un Hay que poquito. apagar porque esto te liquida, hermano. Sí, Pero señor. estamos bien. ¿Eh? Estamos bien hasta ahora. Y justo viene abajo tuyo, Víctor. Yo estoy un poco más alejado, Víctor. No, tranquilo, estamos bien. Bueno, estamos bien. Saque de costado, corresponde al 2. En Bristol, lavarropa medida 18, cuota 139.000. Secarropa medida 18, cuota de 169.000 guaraníes. Puedes ganar la Volvente Juan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerca del minuto 30. Invierno y en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas, estufas, brazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Abrazo Supermayorista. Entérate de todas las novedades. Mega descuentos de Punto Parma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 703 puntos y la web. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Señoras y señores, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros. Indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Libertad arranca este partido sin el sub-18, Víctor. Así es, sin el sub-18 tiene como opción en la banca a Joaquín Bogarín, que la vez pasada había jugado ante el Sportivo Luqueño de entrada. De momento pasa a jugar Brian Fernández de lateral derecho en el 2 de mayo. Jesús Llano se acomoda al lado de Aragón. Así va a pararse momentáneamente con Elías Alfonso, Matías Martínez de extremos y único punta Rodrigo Ruiz Díaz. Creo que quieren que caliente un poquito más Miguel Barreto antes de rearmar la zona de atrás. Es un partido a pedir de boca para Libertad. 25 el primer tiempo, 11 contra 10. Tiene la posesión absoluta. Igual esta clase de partidos se les suelen complicar. Cuando parece más favorable es donde le cuesta abrir el marcador.
insisto, ya desde entrada partía como favorito Libertad, ahora con mucha más razón debería ganar este partido. Le pegó Viera, pelota larga, no pasó nada, corresponde salida para el gallo. Embutido Fran, chorizo con queso para el quiero matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Ubica la pelota, área chica, ubica el balón, Ángel Martínez y le va a pegar a esa pelota. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info.unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. La pelota a mitad del terreno, Aragón tiene pelota al fondo, mueve la salida, insiste, se manda arriba en esa zona. Viene bajando Ramírez. Ramírez con la pelota, le pegó, tiró. El pelotazo largo al fondo, corre Castro, largo el balón, tiro de portería para Alguma. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota larga al fondo, arriba pelotazo largo, no pasa nada, corresponde salida para el 2. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. El bar chequeando y sí confirmado el jingle Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. Qué nervioso está Campuzano, Víctor. Es que no está cómodo Libertad en el partido. Insisto con que tendría que ser más dominante ya a esta altura. No está marcando gran diferencia. Tuvo la situación de Lorenzo Melgarejo tras una triangulación profunda por el sector derecho. Definió hacia la izquierda Lorenzo Melgarejo y hasta ahí. Incluso 11 contra 10. Pasaron ya 8 minutos de ese momento de la expulsión de Juan Feliu. Hasta ahora no se ha notado la diferencia. Bien parado 2 de mayo. Sigue incómodo en el partido Libertad. La pelota en zona media. A ver, sale marcando Ramírez. Pelota rara para Pinoza. Va con el pecho, juega. Está dejando cortita para Jiménez. Jiménez con esa pelota juega para Diego Viera. Pone la pausita Viera. Viera movió en una misma línea. Pone la pelota. Dejó para Espinosa. Espinosa para Campuzano. Levanta el 6. Juega a ras del piso. Movió sobre zona derecha. Viene bajando Lucena. El balón para Lucena. Lucena movió. La viene buscando Viera. Viera toca todo lento, todo pausado por Libertad. La recibe, juega Jiménez, levanta la vista, va el que hace con ese balón. Jugó en mitad del terreno, entregó para Roque. Roque baja mucho más atrás. Va el capitán de equipo Roque. Roque jugó, soltó, dejó para Huguito, pone la pausita, es Aguilar. Aguilar baja la pelota para Campuzano. Campuzano con esa pelota dejó cortito otra vez, movió la salida Lucena. Lucena para Jiménez, toca bien, el Goma insiste, busca el primero. Se defiende el 2 de mayo. Pelota Aguilar, qué buena acción, qué buena jugada. Jiménez de Costa el gol o no, la cortina, se mete Roque. Roque bajó, le va a pegar, juega zona derecha, juega para Robert Rojas. Arriba la bandera, Víctor. Era offside de Gustavo Aguilar, estaba un paso adelantado. Igual increíble la forma en la cual pifia la pelota porque el balón le llegó para la zurda y no pudo conectar, no pudo desviar el esférico. Igual estaba un cuerpo adelantado, se iba a anular todo. Libertad con mucho toque, mucho movimiento de balón, pero por momentos hasta resulta intrascendente porque 2 de mayo se para, se abroquela bien y le cierran los conductos. O sea, Libertad va a tener que tocar probablemente 10, 15 veces y va a seguir sin encontrar el camino. Ya la vez pasada ante Luqueño le había sucedido eso. Cuando estaba 1-0 abajo, Luqueño pasó a defenderse, Libertad tenía mucho toque de pelota, pero eso no implica que genere situaciones seguidas. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Amonestado Llano, tiro libre para Libertad. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Zika Wall y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y otros perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembé. Venta 093-301-813. San Justo y Arroz. Deberían serenarse un poquito más los jugadores de Mayo. Entiendo el entusiasmo que hay por recuperar la pelota en 3/4 de cancha, pero otra amarilla evitable porque Hugo Fernández estaba en su propio campo, no tenía una claridad como para eludir y salir limpio de esa acción. Ya soltó la pelota, se tiró a los pies Jesús Llano, por eso correcta decisión, como dicen los árbitros en esta tarjeta de Blas Romero, para el jugador Jesús Llano. En cambio, ingresó Barreto, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Ahí lo vi a Barreto. ¿Barreto está en el campo o no, Víctor? A mí me Vamos parece a que no, porque Darío. Barreto está teñido y no veo ningún jugador teñido todavía en el 2 de mayo. Por lo menos la última imagen que vi de Barreto tiene el pelo rubio. La pelota arriba al cabezazo, pelota al travesaño que dio al poste.
al poste izquierdo, Huguito Fernández con ese cabezazo al poste izquierdo, Víctor. Esta fue la más clara sin duda del partido. La jugada se generó por el sector izquierdo. Lorenzo Melgarejo con la asistencia y el golpe de cabeza de Hugo Fernández. Con mucha determinación, como hay que ir a esas jugadas en el punto penal, se ganó, o sea, le anticipó al jugador César Ramírez el 2 de mayo. Cabezazo, quedó parado Ángel Martínez. Solo le quedó rezar y al final sirvió el rezo porque se salvó el 2 de mayo. Ahora sí va a entrar Miguel Barreto, como decíamos, teñido. Nos faltaba un rubio en la zona del campo de juego. Estuve bien, Sí, lo vi a Barreto. Claro, Víctor, pero todavía no entró Diego, todavía no entró. Ahora vemos que está Rubio Barreto y creo que esta tarjeta de Llano aceleró su salida. Llano sobrevivió 5 o 10 minutos. Con la tarjeta no hay mucho más para hacer para él. En la mitad de la cancha se retira Llano, ingresa Miguel Barreto para reordenar el fondo. Marcelo Palau con este cambio en el 2 de mayo. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Muy bien, está Barreto. Barreto está en el campo, se fue Llano en el 2 de mayo. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillano 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En la fecha 3 Libertad, ¿contra quién va, Darío? En la tercera fecha a Libertad le va a tocar enfrentarse a Nacional el próximo sábado 19 de julio a las 16 en la Huerta. ¿Y al 2 de mayo? 2 de mayo va a visitar en Carendea General Caballero el viernes a las 18:30. Hablando de General, no pudo el rojo. ¿Cómo está en el promedio, General? Mucho más abajo. A ver, 2 fechas, 2 derrotas consecutivas, Darío. En la tabla de promedio, General Caballero se encuentra en zona de descenso. En el puesto número 11, promedio de 1.054. En el puesto 12, Tembetario, promedio de 0.783. Por ahora, los equipos en zona de descenso directo. Muy bien, minuto 38 de esta parte inicial del partido. Compra cortes edición limitada Albirroja Chortibij y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Chortibij, sponsor oficial del Albirroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. El partido sigue 0-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el acaricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito de Yavira Caricia. Recordando que fue pulsado Feliu, doble amarilla, expulsado el 2, juega con 10. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Abracor es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracor. Bueno, Huguito Fernández, de lo que demostró Víctor en Olimpia y lo que está mostrando Libertad, juega mucho más suelto, mucho más tranquilo en Libertad. Sí, él dentro de todo está teniendo una buena actuación el día de hoy. Ya la vez pasada había ingresado bien en el segundo tiempo ante Luqueño. Por ahora a Libertad, en Libertad mejor dicho, lo salvo a Fernández y a Melgarejo. Después el resto muy por debajo del nivel, incluso hasta Roque Santa Cruz, que por más de que hoy ya la movilidad le cuesta, la experiencia, el posicionamiento le suelen dar buenos dividendos, pero hoy está lejos de lo que uno espera el nivel de Libertad. Está muy parecido a cómo cerró la apertura. Fue el campeón, sí, nadie puede discutir, pero se aprovechó bastante del colchón de puntos que tuvo en la primera rueda, porque en la segunda rueda le costó bastante al Gumarelo y está más parecido a ese cierre de la apertura en cuanto al nivel. Lejos, bastante lejos de lo que uno espera para un potencial candidato al título. Cerquita del minuto 40. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracor es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracor. Darío con el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto indica Diego Iván. En la terraza del país el partido está 0-0. Eso seguro Chaco. La pelota para Lorenzo. Lorenzo tiene, levanta de zurda, tiro Lorenzo largo, no pudo Robert Rojas. Saque de costado en defensa. Pertenece al 2 de mayo. Con Electroban este julio cumplí el sueño de robar tu casa con la carrera de ofertas HD desde heladeras hasta equipos de sonido. Electroban mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, es tu compañero con nada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En primer turno, en intermedia resistencia, Capiatá terminó 1-1. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay.
Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Independiente le gana a Fernando de la Mora 1-0. En Wizard 10 cuotas de 420.000 guaraníes. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales u online. Formata al 098-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar a 43 años construyendo contigo. La pelota para el fondo tiene a Barreto. Barreto juega, amaga, se manda arriba. Zona derecha, Barreto juega. Entregó, pelotazo largo al fondo, va al piso. Falta, pita el árbitro, va para la... ¡Epa! Palau pide tarjeta al técnico, Víctor. Sí, va a ser amonestado Néstor Jiménez después de la protesta del técnico de 2 de mayo. Coherente Blas Romero porque la jugada de la segunda amarilla a Feliu fue similar a esta. Entrada desde atrás, ya había soltado la pelota el atacante Rodrigo Ruiz Díaz y ahí lo golpea Néstor Jiménez. Era Elías Alfonso, perdón, el que sufrió la infracción, así que ha amonestado el central Néstor Jiménez. Muy bien, minuto 42. En esta feria de invierno hasta el 27 de julio, todo lo que necesitas para esta temporada, increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, autocamino, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Tiro libre para el 2. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas ya pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera que a ladrillo te cobran cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. El centro por arriba, el cabezazo sale. Atento el portero, Morinio. Hace tu test drive de una Sanjión Kagemi y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. En Catedral, descuentos reales por call center hasta 50% a través del 627-7000. 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. La pelota al fondo, sale el portero liberteño. Con Mango Cobra, concurra Banco Financiero Cooperativo, todo desde tu celular. Ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Luqueño le ganó a General 2-0. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Selby Power tiene 99% similitud con combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. Minuto 43. Record Electric presenta cables Induscabo, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabo representa y distribuye Record Electric Saeca. Gastos urgentes, un sueño por cumplir. En Credit Solución, tu préstamo fácil y rápido. Contactanos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Para mí hay unas 2.500 personas, porque cuando la televisión toma sector preferencial, Víctor, vemos una concurrencia interesante. Sí, al final entró mucha gente. Superamos lo que es habitual, el promedio de partidos en el fútbol paraguayo, porque aquí cuesta encontrar partidos de 800 personas. Poco, pero... así pasa, tristemente es una realidad. Hablamos de por lo menos 2.500, lo que nos hace pensar que es una buena concurrencia finalmente. De lo que era la previa, cuando entrábamos media hora antes parecía que no iba a pasar nada, al final llegó el público. Lorenzo le pegó, muy mordido al remate. La intención es buena, pero ese remate quedó mordido, Víctor. Rebanó la pelota Lorenzo Melgarejo y qué chance se pierde porque la peinó Gustavo Aguilar para que Melgarejo le pegue con zurda. Al final no le agarró de lleno al balón y termina desperdiciando una buena chance para el Gumarén. Muy bien, ya termina primer tiempo. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Cámaras Picaco, mesero votos para crear más rendimiento y mejor acompañante en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, RJMC Paraguay. Ya termina la primera parte. La familia multivitamínicos más completo. Recupera la aceta mujer, aceta hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Corresponde salida del fondo para el 2 de mayo. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Sorpresas en la vida no pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. 4 minutos más se juegan al partido, Víctor. Así es, 4 minutos más. Entiendo que tiene que ver todo lo que pasó después de la expulsión de Feliu. Primero los reclamos, se atendió a un jugador en campo y también pidió asistencia al golero del 2 de mayo. Así que viene el tiempo de descuento. A ver, pelota larga, marca Barreto, desvió Ramírez. Atacó Libertad, pelota, tiene Elías Alfonso igual a contra. A ver con el 2, a ver cómo hace el 2.
Pelota larga, juega bien, insiste, se van de arriba. Está buscando la pelota Ruiz Díaz, le pegó, tiró, remate cruzado, fuerte. ¿A dónde fue la pelota, Víctor? Se tiró al costado Rodrigo Ruiz Díaz y al tirarse al costado, evidentemente, 2 de Mayo ya no tenía otro jugador en el centro del área. Por eso intentó el buscapié Ruiz Díaz, no se encontró con ningún compañero. Pero 2 de Mayo apela a este juego, ordenado atrás, tratar de contragolpear. Va a tener que aguantar muchas más pelotas probablemente en el segundo tiempo el centro delantero Rodrigo Ruiz Díaz. La pelota al fondo sale Libertad. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando, tú arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Muy bien, la pelota de Lucena. Lucena juega. Levante con pierna derecha, pone la pelota al área a la izquierda. Viene bajando Lorenzo. Lorenzo tiene pico. Lorenzo ganó, no pudo. En esa zona marca Barreto. Pelota al fondo al medio. A ver, sale otra vez Libertad. Jiménez con esa pelota. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Comprar las entradas en tuti.com.py. A ver, Libertad. La pelota al portero de Martínez. Es offside. Llegó Libertad. Matías Espinosa, offside, Víctor. Así es, posición adelantada del jugador que ingresaba por el sector izquierdo. Me parece que era Melgarejo. Y sí, estaba adelantado. Justo se perfiló para correr y el pie izquierdo le quedó por delante del último jugador del 2 de Mayo, que era Miguel Barreto. Justo Barreto interceptó la pelota. Al final no hubo mayor peligro. Se van consumiendo los segundos. 2 de Mayo lo hace todo lento. Espera que termine este primer tiempo. Sería para ellos altamente favorable ir al descanso con el 0-0, atendiendo que jugó los últimos 20 minutos con un futbolista menos. Muy bien, minuto 47-30. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras desde 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, vende más, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Barreto para el saque de costado, pelotazo largo al fondo, va marcando Jiménez, pelota en costado y otra vez pertenece al 2. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En la intermedia, final de la primera etapa, Independiente le gana a Fernando de la Mora por 1-0. Aquí en la terraza del país ya termina el primer tiempo. Para instalar tu industria o pública, organización Centro Industrial de Billetón y 2, comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. A ver, Libertad. Robert Rojas, con la pelota. Se equivocó, marcó Castro, lateral para el Goma. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Lo último para Libertad. Aguilar peinó, marcó Barreto. ¿Es offside, Víctor? Falta de Gustavo Aguilar, lo empuja a César Ramírez en el salto tras el lateral, por eso se anula la acción. Aquí en esta última es donde se nota que Robert Rojas no es lateral, porque Libertad soltó con velocidad, Hugo Fernández la pelota y ya rápidamente se puso como para recibir de vuelta. Tenía Melgarejo, tenía Aguilar, tenía Roque y dudó tanto Robert Rojas que al final quiso hacer un pase corto e interceptó el jugador del 2 de Mayo. Ya en Olimpia le pasaba varias veces eso cuando intentaba atacar por ese sector, evidentemente, y está claro que él es zaguero central y le va a costar en posición de ataque. Muy bien, terminó primer tiempo con esta igualdad de 2 de Mayo, Libertad de 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos al comentario de Víctor en una presentación de Quitadol para que olor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Final de la primera parte, no se abrió el marcador en la ciudad de Pedro Juan Caballero y en general debo decir que no me gustó el primer tiempo y aquí la responsabilidad se la traslado a Libertad porque es el que tiene la obligación, es el que tiene la cuota de favoritismo y en la comparativa, insisto, que tiene los mejores jugadores. E incluso 11 contra 10 no se pudo imponer en el ritmo con relación al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. A lo largo del partido podemos decir que el ritmo fue parejo, que hubo mucha mitad de cancha, el partido se cortó en muchas situaciones allí porque al 2 de Mayo le convenía este tipo de juegos. Es decir, una vez que Libertad avanzaba o superaba al primer hombre que presionaba,
que era Jesús Llano, era o recuperar la pelota o cortar con infracción. Y muchas veces así paró el partido 2 de mayo y eso justamente le costó caro en un momento dado porque Feliu se fue amonestado primeramente en una infracción en la cual incluso con el equipo bien parado, diría yo, porque hasta se entendería si es que en el fondo estaban desarmados y Campuzano eludía y ya quedaba con una posición preferencial como para generar un contragolpe, ahí uno entiende que corte de manera desmedida, pero lo hizo en una acción evitable, termina teniendo la primera tarjeta, no se controló en la segunda y rápidamente quedó con uno menos el 2 de mayo. La segunda peor aún porque había un hombre de espaldas, Lorenzo Melgarejo, que encima no es que gira, porque hasta ahí yo entendería, si ya te gira y no tenés otra opción y tu equipo queda desarmado, sí, bájalo, podés jugar con esa situación de recibir o no la amarilla. Aquí el jugador descarga para atrás, el equipo totalmente acomodado el 2 de mayo, igual aún así le llega al tobillo Juan Feliu, así que por la condena total, no hay nada que pueda salvar a Feliu de esta expulsión muy tempranera, que perjudica sin dudas a su equipo. Y pensé que Libertad iba a sacar ventaja ya en el primer tiempo, porque teniendo todo favorable, teniendo un 2 de mayo que quedó desarticulado en el fondo por unos minutos, no aceleró o intentó hacerlo y no puede, porque también pasa esto con Libertad, que insisto, no es el mismo de la primera rueda de la apertura, donde marcó una gran diferencia y donde ya se notaba desde temprano en el primer semestre que iba a ser campeón del fútbol paraguayo. Hoy es otro Libertad, hoy es un Libertad muy irregular, un Libertad que le está costando mucho y que ni las individualidades hasta aquí lo han salvado, porque en el primer partido ante Luqueño pasó mucho eso, tenía la posesión, circulaba de derecha a izquierda, tocaba mucho con los centrales como para tratar de que el equipo rival salga a presionar, y a la hora de la verdad en el tercio decisivo no marcó diferencia ni por juego colectivo ni por individualidades. Hoy está en una faceta parecida. ¿Libertad puede ganar el segundo tiempo? Claro que sí, porque hasta sería lo lógico que termine imponiéndose en la segunda parte del partido, pero no está teniendo una buena actuación, por lo menos en este primer tiempo del encuentro en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Hasta aquí tuvo las dos situaciones más claras. La que sobresale nítidamente es la del palo, Hugo Fernández con el cabezazo tras el centro de Lorenzo Melgarejo, punto penal más o menos por velocidad, por determinación le gana a César Ramírez, cabezazo al palo, se salvó el 2 de mayo, y hay una en la cual hay una triangulación por derecha, Robert Rojas, Campuzano profundiza con Hugo Fernández, centro de derecha, y Lorenzo Melgarejo resbala justo a la hora de sacar el remate. Creo que eso perjudicó la maniobra del jugador, porque con ese resbalón termina pegándole con la parte interna del botín, más a la altura del talón en realidad, porque quizás si le pegaba parte interna al borde del empeine, la pelota le salía ajustada al palo y era gol de Libertad. El resbalón hace que le pegue más con la parte interna y talón, y se le abrió más de la cuenta el disparo, por eso se salvó en esa situación el 2 de mayo. Fueron las dos acciones para rememorar, porque después no pasó mucho. Después 2 de mayo le puso ganas, mucha entrega, corrió mucho, y eso hizo que disimule el hecho de estar con uno menos, pero ofensivamente nada de nada. Hay una en la cual aguanta de espalda, gira Rodrigo Ruiz Díaz, y al final él termina tirándose al costado, metiendo el centro, y al salir Ruiz Díaz evidentemente no tenía nadie en el medio. Pasó como una acción en la cual no se creó peligro. Después en el medio estuvieron atentos Aragón y Brian Fernández. En el fondo Pedro Sosa quitó varias pelotas. Cuando entró Miguel Barreto tuvo la obligación de contener a Lorenzo Melgarejo, y hasta aquí dentro de todo cumplió. Así que por allí han pasado las claves de estos primeros 49 minutos en total, porque se jugaron 45 el tiempo reglamentario más 4 de adición. Veo que tiene en la banca Libertad para cambiar su ataque principalmente. Necesita un poco más, necesita apretar en el segundo tiempo, si no la historia no va a cambiar en favorable a Libertad. Hay que ver cómo está Recalde para ver si ya tiene minutos.
Marcelo Fernández puede ser una opción por fuera, incluso si decide arriesgar Sergio Aquino lo puede tirar al medio a Hugo Fernández y meter por fuera a Marcelo Fernández como para jugar con Marcelo de un lado, Lorenzo del otro. Son las opciones que uno rápidamente ve en la mitad de la cancha. Si quiere más manejo en el medio, más profundidad centralizada, lo tiene a Lucas Sanabria en un momento dado. Puede prescindir de Lucena y meterlo a Lucas Sanabria. Lucas Sanabria encima tiene buena pegada desde pelotas paradas o desde posibilidades de centros a la altura de 3/4 de cancha, más o menos, porque Libertad va a tener que apretar. No se va a conformar para nada con el 0-0 y si la tendencia del partido lo lleva a eso, promediando la segunda parte, es probable que comience a arriesgar el conjunto gumarelo. El 2 de mayo está aquí bien parado, sí necesita atacar un poquito más de contragolpe, porque ya con uno menos no va a arriesgar. O sea, el protagonismo del partido lo va a llevar Libertad. 2 de mayo va a presionar y probablemente salir de contra cuando la situación así lo amerite, porque no le dan los cálculos como para ser el equipo que imponga dominio del balón, ya que está con uno menos. Hasta aquí se arregló muy bien. Durante 10 minutos post expulsión lo puso a Brian Fernández jugando de lateral primero, después lo tiró a Elías Alfonso de carrilero y puso 5 en el fondo, y cuando Llano fue amonestado, otra amarilla innecesaria, ahí se dio cuenta Palau que era rápido el cambio, que tenía que sacarlo a Llano porque se quedaba incluso con el riesgo de que quede con 9 en los siguientes minutos, porque Llano estaba un poco pasado de revoluciones. Lo quita Llano, lo pasa de vuelta al medio a Brian Fernández y ahí se acomodó 4-4-1 con Miguel Barreto de lateral derecho. Creo que por lo menos entrar en el segundo tiempo no tiene motivos para cambiar ese dispositivo táctico Marcelo Palau. Seguramente los cambios que vaya haciendo en el segundo tiempo o serán para refrescar a los hombres del medio si continúa 0-0, porque es un buen resultado terminar 0-0 para el 2 de mayo hoy, más aún con el contexto desfavorable del partido, o si eventualmente se ve en la desventaja en el segundo tiempo, probablemente tenga que arriesgar un poquito más, desarmar el medio campo, meter un delantero más y tratar de llegar al empate. Eso, reitero, siempre y cuando Libertad le haga el primer tanto en la segunda parte del partido. Hasta aquí nada que discutir con el arbitraje de Blas Romero, expulsado Juan Feliu. No hay nada que reclamar en las 2 amarillas que recibió el lateral derecho del 2 de mayo. Las otras dos tarjetas que sacó totalmente justificadas. Jesús Llano, amonestado por una barrida a los pies de Hugo Fernández ya sin pelota, y Néstor Jiménez, entrada de atrás contra Rodrigo Ruiz Díaz. Así que aprobado el trabajo arbitral en esta primera parte del partido. En un rato volverán los protagonistas, tenemos 5 minutos para ir hasta Darío Colmán, hasta Darío Argüello, y ya volvemos con Diego Iván Rubín para la transmisión del segundo tiempo del partido. De momento igual en 0-0, 2 de mayo y Libertad en Pedro Juan Caballero. Adelante, Darío Colmán. Gracias, Víctor. Para ir repasando cómo está quedando la tabla de posiciones con estos resultados parciales, recordando que ya Sportivo Luqueño le ganó a General Caballero por 2-0 y por ahora empatan 0-0 2 de mayo y Libertad al final de la primera etapa. Por ahora así está la tabla de posiciones, con Luqueño puntero con 6, 3 puntos para Trinidense, para Cerro Porteño, para Guaraní y también para Ameliano, con 1 punto Nacional, Olimpia, y se suman también por ahora con este empate Libertad y 2 de mayo. Sin puntos, Tembetarí, Recoleta y General Caballero. La fecha número 2 que va a continuar mañana a las 15:30 con Ameliano Cerro Porteño, partido que se va a jugar en la Fortaleza del Piqueserí. También mañana a las 18, Nacional recibe a Guaraní en el Arsenio Rico. El domingo a las 18:30, Trinidense será local en Encarnación en el Estadio Villa Alegre, recibiendo al equipo de Olimpia. Y la fecha se cierra el día lunes, 18:30, con Tembetarí Recoleta. Partido que se va a jugar, decíamos, en el Estadio Luis Salinas. También para ir repasando las nóminas arbitrales para los encuentros que quedan en este campeonato clausura y su fecha número 2, porque mañana para Ameliano Cerro Porteño el árbitro principal será Derlis López. Para Nacional Guaraní mañana a las 18,
Derlis Benítez será el árbitro principal. El domingo allí en Villa Alegre, cuando Trinidense reciba a Olimpia, el árbitro principal será José Méndez. Y para el duelo del lunes, Giancarlos Juliadosa será el árbitro de Tembetarí Recoleta, partido que se va a jugar, decíamos, el próximo lunes 14 de julio a las 18:30. En la categoría intermedia se disputa la fecha número 17. Arrancó hoy con el empate 1-1 entre Resistencia y Capiatá. Por ahora en el entretiempo está ganando 1-0 Independiente ante Fernando de la Mora. Victoria de Independiente 1-0 sobre Fernando en la intermedia al final de la primera etapa. En la intermedia, estos son los partidos que le quedan al capítulo número 17, que prosigue mañana a las 10 de la mañana con Tacuarembó ante Guaraní de Fram. Mismo horario para Deportivo Santaní ante River Plate. El día domingo, también a las 10 de la mañana, 2 partidos. Pastoreo ante Rubio Ñu y Carapeguá va a recibir a Encarnación. El día lunes a las 15:30, San Lorenzo será local ante Sol de América. Y también el lunes a las 18, Guaireña va a recibir a 12 de junio. La tabla de la intermedia por ahora se encuentra de la siguiente forma: 12 de junio y Capiatá, ambos con 32. 31 puntos para Rubio Ñu, 25 para Tacuarí, 24 para San Lorenzo. Con 23 está el equipo de Carapeguá, 22 puntos para Resistencia y para River, 21 puntos para Pastoreo. Con 19 puntos por ahora, con esta victoria parcial, el equipo de Independiente de Campo Grande. Falta todavía la segunda etapa del duelo ante Fernando de la Mora. Decíamos con 19 Independiente, 18 para Guaireña y para Encarnación, con 17 Sol de América, 13 puntos para Santaní, Guaraní de Fram y Fernando de la Mora. Esto es lo que tiene que ver con la categoría intermedia. Mientras que también en la primera B, hoy arrancó la fecha número 15 con el empate 0-0 entre Colegiales y Olimpia de Itá. Partidos entonces que corresponden a la jornada número 15 de la primera B. Mañana, por esta misma fecha de la primera B, a las 15, 12 de octubre de Itagua, va a recibir al 3 de febrero del barrio Ricardo Brugada. También mañana a las 15:15, Presidente Hayes será local ante General Díaz. En ese mismo horario también mañana Fulgencio Yegros será local ante Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Mañana también a las 15:15, Atlántida va a recibir a Sport Colombia. El día domingo, 10 de la mañana, horario de 2 partidos en la primera B. 29 de septiembre va a recibir al Sportivo Limpeño, mientras que el Sportivo Iteño será local ante el 3 de noviembre. También el día domingo, pero a las 15:15, Martín Ledesma será local en el Enrique Soler ante Silvio Petirosi. Y el lunes se cierra la fecha en Areguá con el partido entre 24 de septiembre y Benjamín Acebal, partido que se va a jugar a las 13 horas del día lunes. En la primera B mandan Olimpia de Itá y 13 de noviembre. Ambos equipos tienen 30 puntos. Con 26 está 29 de septiembre y Martín Ledesma. 25 puntos para Cristóbal Colón de J. Augusto. 21 para Sport Colombia. 20 para Benjamín Acebal. Con 19 el 12 de octubre de Itagua. 18 puntos para el 3 de febrero del barrio Ricardo Brugada. Con 17 Sportivo Limpeño y Silvio Petirosi. Con 15 puntos Sportivo Iteño y Atlántida. 14 puntos para el 29 de septiembre y para Fulgencio Yegros. Con 13 puntos Colegiales, 12 para Presidente Hayes y con 2 puntos General Díaz. Así las cosas en la primera B. Nosotros ahora volvemos hasta el Río Parapití junto a Diego, Iván y Víctor. Muy bien, correcto, Darío. A ver, Darío Arguello, estamos con la información. Informa personal, elegirá conexión total personal Flow. Los cambios, Víctor. Camiseta 26 para Sergio Fretes. Quedó en vestuarios Matías Martínez. Y con el número 6, Esteban Maidana, no retornó Franco Aragón. Segundo y tercer cambio respectivamente en el 2 de mayo. Muy bien, correcto. ¿Y modificó o no el otro equipo, Libertad, Víctor? Libertad sin cambios. Correcto, señoras y señores. El árbitro autoriza y esto arranca. Ahora sí, ahora sí. Autorizó el juez y arranca segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota larga por arriba, pelotazo largo para el fondo, golpe de cabeza. La pelota sobre mitad de terreno, va buscando esa pelota el 2 de mayo.
insiste para frente, zona derecha, levantó, se desvió, pelota a la derecha, sale, Libertad. Para instalar tu industria, Fábrica Urbanización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicado al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer proyectando juntos. Barreto con la pelota, Barreto deja por el fondo, movió para Sosa, le va a pegar Sosa. Está dejando sobre punta izquierda, movió para Ramírez, tiene Ramírez, levanta la cabeza, va, pasó campo rival, juega bien al medio. Entregó esa pelota para el jugador Alfonso, movió, pelota a la derecha, insiste, se manda arriba, viene bajando la pelota para el fondo, tiene libertad con Viera. Este jugó, pone para Morínigo. Con estos cambios, ¿qué pretende el técnico, Víctor? Puesto por puesto, porque mantiene el 4-4-1 con el que había terminado el primer tiempo, pero sí hay una diferencia. Elías Alfonso pasa a jugar por izquierda. Esto hace que Fretes se instale por el sector derecho, y en el doble 6 la pareja es Brian Fernández y Esteban Maidana. Muy bien, pelota al fondo, sale Viera de Libertad. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Va moviendo la pelota Roque. Roque con ese balón puso suavecita. Pelota para el fondo, entregó para Campuzano. Campuzano tiene, baja a la derecha Campuzano. Entregó para Viera. Le va a pegar o no la pelota, juega. Entregó, movió para Robert Roja. La pelota para Robert Roja. Este entregó para Lucena. Lucena por media cancha, movió para Campuzano. Campuzano tiene, juega a la izquierda. Entregó, jugó, movió para Espinosa. Viene bajando otra vez Lucena. Toca la pelota, Libertad. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para que olor en Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido de Sevilla en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al fondo, sale Ángel Martínez. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortune, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. El balón por el medio, Robert Roja. Pone la pelota para Lucena. Lucena entregó para Huguito Fernández. Otra vez Lucena. Toca Libertad. Está dejado en zona derecha. La marca en esa zona. Iba justamente la marca Maidana. Y se la saque de costado para el 2. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Mejores centros del país y más de 1.500 profesionales a elección. SPS Medicina prepaga 30 años cuidando tu salud. Con respaldo de Gómez y Barra. Hay golpe de cabeza de Ruiz Díaz. Pelota al fondo para Campuzano. Baja. Entregó esa pelota para Jiménez. Tiene el 4 Jiménez. Jiménez juega de zurda. Movió zona derecha. Baja para Campuzano. Campuzano tiene, levanta la cabeza. Botín derecho. Pone Campuzano. Levantó. Tiró pelotazo largo al fondo. De cabeza. Marca Barreto. Juega para el 2. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante tradicional. Pizza calidad desde su origen. ¿Qué pasó acá, Víctor? Primero, qué mal pase de Esteban Maidana. No se dio cuenta que lo tenía atrás a Roque Santa Cruz. Estaba desarmado porque era una salida del 2 de mayo. Y Roque tomó la peor de las decisiones porque tenía entrando por izquierda a Melgarejo y Aguilar. Y el pase se lo cede a Álvaro Campuzano, que no es delantero, y aquí quedó claro que no tiene muchas virtudes ofensivas. Quiso hacer el control, le quedó largo y le dio tiempo de achicar a Ángel Martínez. Podía ser mucho más peligroso, toque de atención para 2 de mayo y muy mal en la resolución Libertad. Tiro libre para el 2. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. 0-0 el partido en la terraza del país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. La pelota en la izquierda. Juega Ramírez. Ramírez tiene para el 2 de mayo. Pegadita la raya. Dejó un poquito más arriba. La pelota la marca en zona media. Tiene Campuzano. Campuzano deja para Aguilar. Otra vez para Campuzano. Tocó de primera. Avanza Gustavo. Dejó y se equivocó. Viene bajando el 2 de mayo. La pelota para Fernández. Movió a la izquierda. Se manda arriba. Viene bajando Alfonso. La pelota de Alfonso. Alfonso tiene, movió, dejó para Maidana. Alfonso le pegó. ¿Qué pasó, Víctor? Buena pared entre Alfonso y César Castro, solo que ya llegó muy forzado hasta línea de fondo prácticamente Alfonso y encima quiso meter el centro 3 dedos. Le salió el remate a la cara posterior de la red. El Libertad tiene que empezar a hacer pesar el hombre de más que tiene. Necesita un poco más de vivacidad en la conducción.
y más rapidez en los pases, porque hasta aquí el toqueteo es prácticamente intrascendente, previsible, le dan los tiempos a 2 de mayo de volver a armarse. Tiene que acelerar más Libertad si quiere ganar este partido. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Saque de portería para el 2. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio Seguro Hogar. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. En primer turno con los compañeros, con los Jorge, Luqueño le ganó 2-0 a General. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad sin cultura. Moto Buller cuota 269.000 guaraníes. Financiamos tu chapa y aceite de regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana prosigue la fecha con Ameliano 0 en la Fortaleza, 15:30 y de Fondo Nacional Guaraní, Arsenio Rico, 18 horas. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufa, plazadas, edredones y mucho más. Redes @el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 703 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y la pelota a la izquierda, sale Jiménez. Jiménez pone la pausita, pone la pelota para Lucena. Lucena con esa pelota. Entregó, movió. Juega a la derecha para Campuzano, un poco más arriba. Levanta el centro, pelotazo largo. La marca de Ramírez, juega pelota al medio. No podía Alfonso. La marca de Castro, falta de Huguito. Será tiro libre para el 2. Embutido Fran, chorizo con queso para Yerma Tambrillo, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. En Vileta, zona residencial, salida rotazo importantes. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En la intermedia Resistencia, Capiatá terminó 1-1. Darío sigue la victoria de Independiente ante Fernando por 1-0. Sí, señor, 1-0. Muy bien, pelota al fondo, tiro libre para el 2. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al fondo será tiro libre para Libertad. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los acaricios litro, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. No se rompe el cero en la terraza del país, en el río Parapití, sigue 0-0. Mete la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula en cuotas, en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Y la pelota a la izquierda, sale Jiménez. Jiménez juega para Libertad un poco más arriba. Está dejando para Lorenzo, la pelota de Melgarejo. Lorenzo entregó para Campuzano. Campuzano con esa pelota juega a mitad de terreno a la derecha. Entregó para Viera y este pone para Lucena. Le va a pegar Ángel. Lucena le pegó, tiró, pelota arriba. La marca de Barreto a la izquierda. Saque de costado para la visita. Mil Empeños, ventas, locos de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El partido está 0-0. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. El bar chequeando y sí confirmado el jingle en Nicey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. 0-0 el río Parapití. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y otros perfiles, ángulos, planchelas y más. Acceso sulcas y propeto socorro en Ñembuí. Venta 093-309-813. Red San Justo y Arroz. La pelota al medio, sale Campuzano. Campuzano tiene, mueve la salida. Está dejando a la izquierda. Entregando la pelota para Espinosa. Viene Jiménez, pelota al fondo. Otra vez para Lucena. Lucena con ese balón movió para Campuzano. Campuzano tiene, juega el 6 de Libertad. Pone la pausa de derecha. Movió de primera a Lorenzo. Lorenzo bajó para Lucena. Lucena a la izquierda. Tiene, domina bien Espinosa. Lucena. Toca Libertad en territorio del gallo norteño. Pelota al fondo para Viera. Todo lento para Libertad. Sin apuros para Libertad. Campuzano tiene, la puede robar Ruiz Díaz. A ver, resbaló. Pelota al fondo, sale y otra vez la pelota pertenece al Buma. En forma personal, elegir la conexión total personal Flow. En la categoría intermedia hay gol de Independiente, 6 minutos del segundo tiempo. Otra vez Sergio Diez se pone el segundo. Independiente 2, Fernando de la Mora 0. ¿Cómo es el partido por ahora, Víctor? Y Libertad sigue siendo el que tiene la pelota, pero sin lastimar.
está bien parado en el fondo 2 de Mayo, prácticamente se repite lo de los últimos minutos de la primera fracción. Otra vez Roque, a veces se tira en posición de enganche, a veces Aguilar, o intercambiando mucho más que en el partido ante Sportivo Luqueño. Yo creo que si esto Libertad no logra materializar en el marcador, en 5 minutos como máximo tiene que empezar a mover la banca Sergio Aquino. Avanza Roque con la pelota, jugó, levantó el centro, golpe de cabeza, que dijo el juez, tiro de esquina. Marcamos el tiempo, Darío, ya lo hicimos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Lucas Sanabria, el Pollo, Jorge Recalde, los cambios en Libertad. Prepara Sergio Aquino, tiro de esquina para Alguma. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Lucena, tiro de esquina, Libertad quiere el gol, pelota en el aire. ¿Qué pasó con el arquero, Víctor? Y pifió con el puño Ángel Martínez. Y hay que ver si a la pasada lo toca a Matías Espinosa, que entraba en el segundo palo. Me parece más bien por acción de juego, termina chocando Espinosa, probablemente con el central de 2 de Mayo o con el propio cuerpo del golero. Sí hay que decir que nadie tocó la pelota, el centro pasó frente a la portería, el arquero con una mala salida en este caso. ¿Qué número tiene Lucas Sanabria, Víctor? 21. ¿Y el Pollo? Recalde es 19. Muy bien, sí, Darío. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores de Carlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso a su casa y perfecto socorro en Inbú. Venta 093-309-813. Re San Justo Hierro. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se va Ángel Lucena, ingresa 21 Lucas Sanabria y se va Roque Santa Cruz, ingresa 19. Jorge Recalde, el Pollo, para jugar ante el Gallo. Tenés razón, sí señor, 0-0. Compras cortes edición limitada Albirroja Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. ¿Y del gallo qué se hace, Víctor? ¿Del gallo qué sale? El pollo. Si matás un gallo, puedes comer pollo. ¿Así o no? Sí, claro. Sí, claro. Por eso. Por supuesto. Sí, por eso. A lo que decís simplemente. No, claro. ¿Le matás al gallo? Está bien. Claro. Aquí vamos a ver con Recalde si consigue otro tipo de actividad ofensiva Libertad. ¿Por qué digo esto? Porque Roque ya se lo notaba cansado en este segundo tiempo. Recalde, la incógnita que tengo es físicamente cómo está. Porque lo último que sabíamos de él en Ceará es que en los últimos meses no jugaba. Por eso se nota que está para 30-35 minutos probablemente Jorge Recalde. Muy bien, pelota al fondo, sale Ángel Martínez, portero del 2. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. La pelota a la derecha, a ver, tiene el 2. Pelota de Barreto, juega un poco más arriba, juega Ruiz Díaz. Movió sobre punta derecha. Ataca bien, se metía frente, pelota, la marca, juega al fondo. Desvía la pelota, viene la pelota. En territorio Libertad, el cabezazo, las espaldas de Robert Rojas. Balón a la izquierda, ataca el 2. Viene bajando Alfonso Elías. Alfonso juega pelota al fondo. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula ya que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, carrera, ofertas HD. TVs, heladeras, equipos de sonido. Más de 35 sucursales te esperan para que vea Julia puro descuentos. Ingresa a electroban.com.py. Señoras y señores, corresponde tiro libre de esquina. Pertenece al 2. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetro con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. 0-0, pelota al fondo, sale Mourinho. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado. Asterisco 8263 o al 09844444037. Unite a la generación Masters. Madrid Americana. Luqueño le ganó a General por 2-0. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. En este periodo de invierno hasta el 27 de julio todo lo que necesitas para esta temporada. Increíbles precios y con todos los medios de pago. Esto es lo bueno para vos. Mañana en la Fortaleza de Villeta, Cerro visita Meliano.
A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, pedidos al 093-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Paz y marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Paz y el poder de los paraguayos. Nacional Guaraní de fondo mañana, Arsenio Rico a las 18, Darío con el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. En el Río para Petit, 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Pelota para Campuzano, Campuzano tiene, juega para Lucas Sanabria, este movió para Robert Roja, otra vez para Campuzano, pelota al fondo, va recibiendo Viera jugó un poquito más arriba, baja para Lorenzo, levanta, qué buena pelota, hasta el gol de Libertad, hasta el gol o no, a ver, juega al medio, Aguilar, ¿qué hizo el hombre liberteño? Oh, ¿qué pasó, Víctor? Offside de Hugo Fernández, ya cuando picaba se notaba eso, dejaron correr la jugada y pésima decisión de Hugo Fernández porque podía disparar directamente a portería, lo vio entrando por detrás a Gustavo Aguilar, ahora viendo la repetición no era offside, así que se va a lamentar Libertad esta que desperdició por la generosidad de Hugo Fernández, al final no estaba tan cerca como él creía. Aguilar desperdició una buena el Gumarelo, se tira metros atrás Recalde y esto hasta es más lógico. Si comparamos a la función que le encomendó Sergio Aquino a Roque Santa Cruz, hoy por tramos y la vez pasada muchos más minutos ante Luqueño, sí es más razonable que Jorge Recalde arranque de atrás en posición de enganche, como lo está haciendo desde su ingreso a este partido. Muy bien, 0-0. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, que a ladrillo te cobra más cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Hace tu test drive en una sanción que AGM participas automáticamente para ganar un nativo y 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Señoras y señores, se metía frente larga, esa pelota para frente, corresponde salida para la visita. En Catedral, descuentos reales por call center hasta 50% a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Con Mango, cobra con Corre, Banco Financiero Cooperativo, todo desde tu celular. Ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. 0-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera es lo mejor en lácteos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. La pelota Lara de Lucas Sanabria, no pasa nada, pelota al fondo sale, Martínez el portero del 2. Selby Power tiene un 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. Recorre Electric presenta cables Indus Cabo, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabo representa y distribuye Recorre Electric Chaca. 0-0, Darío. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Avanza el 2, no pasó nada. Pelota a la derecha. Vamos a ver. ¿Qué pasó en esa acción, Víctor? ¿Qué pasó? ¿Offside o no? Es posición adelantada exactamente de Rodrigo Ruiz Díaz. Como siempre suele pasar, dejan correr la jugada y cuando certifican que ya no había ningún tipo de peligro, cortan. Pero aquí no había offside en ningún caso. Estaba 1 metro habilitado. En el fondo habilitaba a todos. Robert Rojas con su salida lenta. No pasó a mayores, pero un grosero error del juez de línea que le privó de tener un tiro de esquina al 2 de mayo. Muy bien, minuto 18 de la parte final de este partido. TV Tokio 85 pulgadas, 20% más grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el Acaricia 2 litros, tu cubo favorito. Yavira Caricia. A ver, se lamenta Ruiz Díaz, Víctor. A mí me comienza a dar la sensación, Diego, en 63 minutos de partido, que una va a tener el 2 de mayo. Y no sé si va a perdonar porque Libertad no arranca, sigue en la misma situación, no acelera, toca por derecha, toca hacia atrás, intenta mucho con pelotas largas en los últimos minutos y hasta aquí pelotas sin destino. Y 2 de mayo sigue en la suya, marcando bien en el fondo, no dejando espacios. Empiezo a presentir que una va a tener en este segundo tiempo. A ver, se mete Lorenzo. ¿Qué pasó con Lorenzo, Víctor? Le extirpó la pelota barriéndose al central Pedro Sosa, que está haciendo un muy buen partido. Le quitó la posibilidad de encarar a Lorenzo Melari. La pelota al fondo, minuto 19. A veces la vida no espera y vos tampoco tenés que hacerlo. En Credit Solución te atendemos y acompañamos. Contactanos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Camiones Picajo también se robusto para crear más rendimiento y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, RJMC Paraguay. En la intermedia Independiente de Campo Grande le está ganando 2-0 Fernando de la Mora. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONESI, acreditadas por la ANEA, es infoserrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una
tableta al día, es tu jugadora ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papás. Libertad del gol, Huguito. Tapó el arquero, fantástico el arquero, le tapó el gol a Huguito Fernández, Víctor. Qué gran tapada de Ángel Martínez, porque prácticamente quedó arrodillado, estiró el brazo derecho y con ese brazo evitó que Hugo Fernández la acomode al segundo palo. La mejor jugada colectiva hasta aquí de Libertad en el partido. Le faltó un poquito más de decisión, un poco más de esa fe de goleador a Hugo Fernández. No digo fe, seguridad de goleador en realidad, como para meterla al hombre de Libertad. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. En la terraza del país, en el río Parapetín, Pedro Juan, el partido 0-0. Eso seguro Chaco. Recordando que el luqueño, 2 victorias consecutivas, le ganó a General 2-0. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Espérame, Darío, ataca Lorenzo, está el gol de Libertad. No, Lorenzo. Juega al medio, insiste Lorenzo dentro del área. A ver, bajó, le va a pegar Campuzano. ¿Qué pasó, Víctor? Pasó cerquita de la portería, fue un buen intento, doble oportunidad para Libertad. Primero Melgarejo dudó para darle el pase a Hugo Fernández y cuando quiso soltar la pelota estando dentro del área ya tenía un jugador del 2 de mayo encima que puntea y la quita. Y en el rebote Campuzano a la altura de la media luna quedaron todos parados. Era cuestión de acertar el arco, ya no había forma de que alguien pueda salvar. Buscó ajustar al palo, el remate le salió un poquito abierto, pero ahora sí es el Libertad que necesita esta parte del partido. Si Libertad quiere ganar, tiene que jugar a este ritmo, acelerar, tener jugadas seguidas, así en cualquier momento podrá romper el set. Sí, Darío. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, es tu jugadora ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. La Lactolanda es Top of Mind por 11 años consecutivos. 0-0, sigue el partido en el río Parapetín. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado, puedes ganarte un Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, juega en nuestro casino online. En más de 1000 slots, estamos en slotdelsolonline.com. Bueno, está en el piso el arquero. Tengo tiempo para esto. Mañana en la Fortaleza, Meliano Cerro, 15:30. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Ya escuchaste el himno oficial de ASU 2025. Ya suena en cada rincón del continente. Escuchalos en todas las plataformas, seremos leyenda. Ahora se recupera el portero Martínez de fondo. Mañana Nacional Guaraní, al señorico, 6 de la tarde. Suplimale te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraní generan un cupón y ya participás. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Con el cuerpo, Barreto, pelota costado, cerca de Banderín, será lateral y pertenece al equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Barreto, el encargado. Para instalarte un Industrio Papic, Urbanización Centro Industrial de Billetón 1 y 2, comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Qué le pasa a Palau, Víctor? No sé qué puede estar protestando, porque hasta aquí dentro de todo el arbitraje, bueno, pasa que muchas veces el que queda expulsado, queda con un expulsado muy temprano, como que siente que tiene derecho a reclamar. Pero aquí la acción del jugador expulsado Feliu totalmente justificada. O sea, 2 de mayo no se puede agarrar de un error arbitral como para reclamar esto. Y en el segundo tiempo, dentro de todo, lo va llevando bien el juez Blas Romero. Sí entiendo que la caída de Ángel Martínez es como para bajar un poco el ritmo de Libertad, porque inteligentemente el golero del 2 de mayo se da cuenta que son los mejores minutos del Bumarelo, entonces se arrojó, quemó 2 minutos, le baja un poco la intensidad a este partido, porque si no comenzaría a sufrir el equipo de Pedro Juan. Minuto 24. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Orlando Gil arranca como titular en San Lorenzo, que se mide a Talleres de Córdoba por la primera fecha del campeonato argentino. En Talleres, en el banco de suplentes, Matías Galarza. Hoy es el partido. Sí, señor, arranca ahora a las 20. Muy bien. La pelota al área, al fondo. ¿Cuándo juega Racing de Richard Sánchez, Darío? Racing entrará en acción por la primera fecha mañana a las 20:45 entre Barraca Central. Darío, esta es liga normal, ¿verdad? O sea, Sí, puntos corridos, todo contra todo. No hay nada raro de Copa de la Liga, son 2 Copa grupos. Profesional.
Son 2 grupos y luego hay fases de eliminación. Yo pensé que era liga normal, todos contra todos. Es decir, mantiene el formato con el cual Platense salió campeón. Sí, señor, porque hay Perfecto. 2 grupos. Hay grupo B con 15 equipos cada uno. Excelente. Muy bien, 0-0. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados de determinados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio que le da de litros. Indica Diego Iván. En la terraza del país el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Luqueño le ganó a General 2-0. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro. Mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Tratamientos especializados, profesionales calificados, atención inmediata. SPS cuida tu salud con el respaldo de Gómez y Paz. Muy bien, la pelota al medio. Avanza Libertad. Con esa pelota Espinosa. Juega, movió de primera. Está entregando para Lucas Zanabria. Puso bien, movió a Lorenzo. Libertad quiere el gol, Libertad quiere su gol. No pasa nada. Marca Barreto. Se desvió. La pelota, el rebote le queda a Campuzano. Le va a pegar a punta. Busca el arco Campuzano. Jugó, movió. Entregó para Robert Roja. Ganó. No. Le ganó Alfonso. Juega el 2. Pelota al fondo. Unizalce Central España 330. San Lorenzo, Vilales, San Ambareca, Peteita, Guacorón, El Oviedo, Villarrica, Cabasucio, al Este, Carapeo y Pilar. Unizal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierba salaco. Picante tradicional. O pizza calidad desde su origen. Sí, Darío. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo cambia todo. Va a cambiar Palau Acosta el 18, Víctor. 18, Marcelo Acosta el que va a ingresar. Se retira Rodrigo Ruiz Díaz. Y ahí me parece que el que va a pasar a jugar de 9 es Elías Alfonso. Refuerza la mitad de la cancha. Siente Palau que le están ganando ahí. Prioriza obviamente el 0 porque, lo repito una vez más, el 0-0 es un gran resultado para el 2 de mayo el día de hoy. Muy bien, pelota en costado, lateral, Castro el encargado, lateral para el 2. El comentario Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol es de la que a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocebellala en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, 0-0 la terraza. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los caricios litro, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Tenemos la terraza y tenemos la fortaleza, Víctor. Así es, exactamente. La fortaleza donde Ameliano comienza a hacerse fuerte ahora con estos últimos resultados. Y la terraza donde perdió poder 2 de mayo en el último tiempo. Es así, la pelota larga al fondo, sale buscando a la izquierda, se mete el hombre del 2 de mayo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo cambia todo. Así como decíamos, Elías Alfonso pasa a ser el delantero. A la derecha Marcelo Acosta, a la izquierda Fretes con estos cambios en el 2 de mayo. Y no puede Libertad llegar al primero, Víctor. No puede. Sí comenzó a acelerar. Ahora sí está jugando con otra determinación. Pero el 2 de mayo está bien parado. La verdad que por ahora no está dejando huecos. Por ahora no está teniendo dudas. Hubo una en el segundo tiempo en el arranque cuando Maidana dio un pase de mal hacia atrás. Y ahí Roque le pasó a Campuzano y no pudo definir. Pero después, en general, está teniendo una buena tarea defensiva el equipo de Palau. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal flow. Y los cambios, Víctor. 22, Hugo Martínez. En Libertad se retira Néstor Jiménez. Y 28, Marcelo Fernández. Y dejó el campo Gustavo Aguilar. Muy bien, contigo, Darío. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Desde los viñedos de Lamos en Mendoza, Cacopas, un brinde por la amistad. Representa distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Con estos cambios pasa a jugar Campuzano de zaguero central, Recalde y Marcelo Fernández. Es la dupla con la cual va a terminar atacando el partido Libertad. Abierto a la derecha, Hugo Fernández, a la izquierda, Lorenzo
Lorenzo Melgarejo. Muy bien, minuto 29. Si contratas una póliza automóvil por primera vez, tienes 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Libertad busca el primero en la terraza. En Bristol, lavarropa medida 18, cuota 139.000. Secarropa medida 18, cuota 169.000 guaraníes. Puedes ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo supermayorista. Y entérate de todas las novedades. El centro dentro del área, golpe de cabeza. Desvía la pelota al hombre del 2 y marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros ya Diego Iván. El 12 Libertad, 0-0. Y su seguro Chaco. A ver, Fernández Marcelo levantó, tiró el centro. Por arriba, golpe de cabeza, la marca a la izquierda. Insiste, nos podía frente, pica larga. El rebote le quedó Huito Martínez, movió. Entregó a la derecha para Fernández, se manda arriba Libertad. Insiste, tiene el dominio territorial de este partido. Insiste, le pegó, Huito se desvió, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina alguna. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 703 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido France, chorizo con queso parrillero matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con France el sabor de la felicidad y alentar la selección. Bombazo de Hugo Martínez que pega directamente en la cabeza de César Ramírez y va al córner. Ahora sí Libertad acelera con todo en esta parte final, en los 15 finales. Arriesgó Sergio Aquino con los cambios y el dominio absoluto es del equipo vestido de verde. Estilo de esquina. En Milita Zona Residencial salió a rutas importantes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1 reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. La pelota para Elías Alfonso ganó. Alfonso jugó. Le robó Campuzano. ¿Qué pasa, Víctor? Justito cortó Campuzano porque si pasaba esa pelota corría solo de cara al gol Marcelo Acosta. El Libertad asume el riesgo, como decíamos, pero también va a tener que cuidarse porque 2 de Mayo está atento, sabe que va a tener alguna posibilidad de contragolpe, por eso refrescó los extremos. Ya tiene de un lado a Marcelo Acosta, del otro a Sergio Fretes. Muy bien. Luqueño le ganó 2-0 a General. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Mañana a las 15:30 con Arturo, con Ricardo, con los compañeros. ¿Va a estar mañana en la Fortaleza, Víctor? Así es, estaremos en Villeta. Muy bien, sí señor, para Emiliano Cerro. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Bema y Flores. En Nacional se confirma lo que ya había adelantado el domingo Ricardo Mendoza en el partido en el Defensores del Chaco. Iván Valdés firma por Nacional, ya fue presentado. Nueva incorporación de la academia para este semestre. Iván Valdés, que últimamente estaba jugando en el Sportivo Amelia. Muy bien, el próximo domingo un solo partido en Encarnación para Trinidense Olimpia a las 18:30. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Nisei es el gol fuera del área, tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nisei, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. La pelota le arriba, va sobre la izquierda, corre Ramírez tira Ramírez con esa pelota, va al tontecito Ramírez con ese balón jugó, se equivocó. Pelota a mitad de terreno, zona media, pelotazo largo al fondo. Arriba se mete el hombre de Libertad. A ver qué dice el juez. Será tiro de portería. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso, surcas y prospecto, socorro y envío y venta 0183309-813. Re San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada Albirroca Chortibis y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Chortibis, sponsor oficial del Albirroca. 0-0, pelota al fondo para Lucas Sanabria. Este movió para Campuzano a la izquierda. Entregó para Viera. Viera tiene, juega otra vez el arquero. Le va a pegar lentamente Moreneo. Movió a la derecha para Campuzano. Campuzano jugó, movió, soltó, entregó la pelota para Lucas Sanabria.
Este pone para Huguito Martínez y otra vez para Sanabria, zona media. Levanta la pelota, juega a la izquierda, sale Libertad. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Robert Rojas con esa pelota. Robert entregó para el pollo Recalde. Recalde juega para Huguito. A ver, tienes Lucas Sanabria. Lucas jugó de primera, otra vez para Lucas. Pide Huguito. La pelota para Martínez, va a zona derecha. Insiste Libertad. Libertad va con esa pelota segura. Levantó, tiró el centro largo. Hay golpe de cabeza de Espinosa. Marcó Barreto. La pelota zona derecha y va a la contra. Tiene, está parando esa pelota el hombre del 2. Levantó, se mete a Costa. La pelota para Costa, largo arriba, no. Y marca el hombre liberteño. ¿Quién fue? Alfonso. Es Alfonso Víctor. Así es, picaba Elías Alfonso, mano a mano con Campuzano. Por físico se impuso el número 6 de Libertad y la quitó a un costado. Pero se repitió una acción en la cual Libertad estaba volcado en ataque, salida rápida y prácticamente mano a mano de vuelta Alfonso con uno de los centrales liberteños. Darío con el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Barreto logró el centro, tiró, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el 2. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y si llega el gol de 2 de mayo, la pregunta es, ¿llegará el gol del 2 de mayo ahora? De tanto insistir Libertad que no pudo. Ahora tiene una pelota parada al 2. A estos equipos, si tenés una o dos chances en todo trámite de juego, una por lo menos tenés que invocar. Y la pregunta es, vuelvo a insistir, ¿llega el gol del 2 o no? Vamos a ver. Es un tiro de esquina. ¿Quién le pega esa pelota? ¿Quién es Víctor que le pega? Es Marcelo Acosta. Muy bien, le va a pegar Marcelo Acosta. Le pegó. Cabezazo de Campuzano. Barreto le pegó. Mal disparo. Tiro de portería. Abracur es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Con Electroban este julio cumplí el sueño de renovar tu casa con la carrera de ofertas HD. Desde heladeras hasta equipos de sonido. Electroban mejorando tu calidad de vida. Acuña va a ingresar en Libertad, Víctor. Camiseta 30 para Rodrigo Acuña. Juvenil, 17 años para él. Muy bien, pelota al fondo, sale Martínez. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximízalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Fretes y le cometen falta, que el árbitro pita falta Fretes. El árbitro ahora pita falta, Víctor. Falta de Campuzano porque se le escapaba a Fretes, lo sujeta del hombro y por eso el hombre del 2 de mayo no puede llegar a la pelota. Será un buen tiro libre. 2 de mayo comienza a asomar en estos minutos finales. Es pura defensa, pero al mismo tiempo tiene espacios. Por eso empieza a lastimar un poquito más. Tiro libre para el 2. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales o online. Infórmate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Le va a pegar a Costa. Le pegó. Cabezazo defensivo del jugador de Libertad. No pudo Guito Martínez. Sale el 2. Pelotazo largo para el fondo, sale Campuzano, juega a la izquierda. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿A qué minuto fue expulsado Filiu, Víctor? 25 del primer tiempo. A partir de ahí quedó con 10 el 2. A partir de ahí quedó con 10 2 de mayo, pero ahora recién se empieza a notar eso. A partir de los 70 más o menos del partido es donde el amplio dominio es liberteño. Aún así no le está encontrando la vuelta. Ya probó por fuera, probó en el juego interno con Recalde retrasándose, Hugo Fernández haciendo diagonales. No hay caso, aparentemente, con Libertad. Igual en el último impulso, porque siempre hablamos de eso. No hay que descuidarse de estos equipos que te marcan diferencia de manera individual cuando menos lo esperás. Pero colectivamente me parece que es un partido que difícilmente se resuelva a favor de Libertad. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El cambio, Víctor. Se retira Hugo Fernández, ingresa Rodrigo Acuña, camiseta 30.
Es juvenil, como decíamos, 17 años. Va a jugar como extremo el número 30, Rodrigo Acuña. Muy bien, estamos cruzando, atención al dato, minuto 39, sigue 0-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el Acaricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Bueno, y con esto va a sumar, si se mantiene así, su primer punto Libertad en el campeonato, Víctor. Y sí, un punto de 6 y sin jugar bien. Ahora sí comienza a preocuparse seguro Sergio Aquino. Decíamos, toque de alerta ante Luqueño. No jugó bien, encima perdió. Hoy toque de alerta máximo porque 11 contra 10, lo que insistimos no es un factor para nada menor. Tuvo muchísimo tiempo favorable en la cantidad de jugadores en cancha, ni aún así está aprovechando el Humar. La pelota al medio. A ver, tiene Libertad con Lucas Sanabria. Entregó sobre zona derecha. Baja la pelota para Huguito Martínez. Este juega para Robert Rojas. Robert con el balón. Juega para Campuzano. A ver, estamos cruzando cerca del minuto 40 y sigue 0-0. A ver, Libertad. Pelota dentro del área. ¿Qué pasó, Víctor, aquí? Primero cortó bien César Ramírez, porque si no venía cara a cara con el arquero Marcelo Fernández. Y en el rebote por el impulso juvenil lo llevó por delante al balón Rodrigo Acuña. Le quedó largo el esférico, por eso domina Ángel Martínez, el golero del 2 de mayo. Darío con el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros. Ya Diego Iván. La terraza del país, 0-0. Eso seguro Chaco. Insiste Libertad, insiste el Guma. Vamos a ver si logra el gol. Se defiende como puede el gallo norteño, el 2 de mayo. La pelota para Huguito Martínez. La tira Hugo. Hugo movió para Marcelo Fernández. Tiene Marcelo. Marcelo dejó para Campuzano. Campuzano para Huguito. Toca la pelota para Lucas Sanabria. Y otra vez pelota al fondo. Entregando para Hugo. Levanta la vista. ¿Qué hace con ese balón? Cambia de frente. Pelotazo largo al medio. La pelota al arquero. ¿Qué pasó, Víctor? Offside. Offside de Robert Rojas. Empieza a adelantarse mucho más ahora Robert Rojas en este segundo tiempo. El pase fue bueno de parte del jugador de Libertad. Es Lucas Sanabria el que metió el balón profundo. Sí, estaba adelantado Robert Rojas. No hay ninguna duda en esta situación. Muy bien, el partido está 0-0. Hay gol de Independiente de Campo Grande en la categoría intermedia. Otra vez Sergio Diepse, triplete para él. Independiente 3, Fernando de la Mora 0 en 38 minutos del segundo tiempo. ¿Quién es el técnico? Sigue siendo Arturo Villasante el técnico de Independiente, Víctor. Sí, Arturo Villasante. ¿Cómo le está yendo a Arturo desde que agarró? ¿Tenés el dato? Y no levantó un poquito, pero igual está lejos todavía Independiente, ¿verdad, Darío? ¿Cómo, Víctor? Está lejos Independiente de la parte alta de la tabla aún con esta victoria. Sí, ahora estaría llegando a 19 puntos y con eso quedaría décimo. Por lo menos estabilizó Arturo Villasanti. Mitad de tabla todavía lejos de la pelea. Independiente, sacamos una última duda, no está comprometido con el tema del promedio, ¿verdad? En cuanto a promedio, Independiente no está comprometido. Está en la mitad de la tabla, está octavo. Muy bien, la pelota al centro. No pudo Espinosa, la marca pelota al medio, sale el 2. Materiales para la construcción, Ferropares la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. En esta periodo de invierno hasta el 27 de julio, todo lo que necesitas para esta temporada. Increíbles precios y con todos los medios de pago. Esto es lo bueno para vos. Muy bien, pelota al medio. Vamos a ver, Libertad insiste. Repito, el partido está 0-0. Pelota a la izquierda, avanza el Goma. Viene buscando esa pelota lentamente Lorenzo. Amagó, pone la pausita, levanta el centro, tiró. ¿A dónde fue la pelota? El compañero largo. Fuerte la pelota. Víctor, se fue el área esa pelota. Sí, hasta Lorenzo entró en esas imprecisiones, creo que ya es producto del cansancio. Entraban dos compañeros suyos al primer palo, punto penal, y la pelota salió a cualquier parte. Comienza a llegar en este momento el minuto final. Entramos lentamente a los 88 en realidad, y parece que no hay caso con Libertad el día de hoy. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. ¿El 39 quién es, Víctor? Henry Riquelme.
y se retira el número 7, Elías Alfonso. Camiseta 39, Henry Riquelme, último cambio en el 2 de mayo. Muy bien, muy bien, muy bien. Minuto 44. Lo mejor para tu moto, tu camino, tractor, Bistoni, punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil poder de los paraguayos. Saque de costado para el 2, cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ya termina el partido. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera. Cada ladrillo te cabrá más cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Hace tu test drive en una Sanción KGM y participas automáticamente para ganar un activo 0 kilómetro. Automotor, sentir el camino confortable. Luqueño le ganó a General Caballero 2-0. En Catedral, descuentos reales por call center hasta 50% a través del 627-7000. 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Con Mango, cobra, concurra, Banco Financiero Cooperativa, todo desde tu celular. Ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la billetera Mango. Muy bien, la pelota para Riquelme, tira Riquelme. Baja el juvenil Riquelme esa pelota. Movió sobre la izquierda. Insiste, se manda arriba al 2. Pelota a un costado lateral y pertenece finalmente, dice el árbitro, 10 para el 2. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pecho con el sabor que nos une desde siempre. Bueno, finalmente cobra falta Marcelo, cometía falta a Castro y será tiro libre para el Gallo. La recaudación en el Río para Pití, 22.720.000 guaraníes por 752 pagantes, 986 ingresantes. Mirá que parece un poco más, me sorprende, quedé sorprendido allí. 986, no llegamos ni a 1.000 personas y por lo menos parecían 2.000 entre plateas preferencias, pero bueno, ese es el dato oficial. Así que termina siendo una recaudación y asistencia por debajo de lo imaginado. Darío y el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litros. Villa, Diego Iván. Esto puede terminar 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Libertad, si termina así, un solo punto en 2 partidos jugados. Selby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. Recorre el y presenta cables Indus Cable, línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cable representa y distribuye Record Electric Zaica. En contrapartida le había ganado justamente Luqueño a Libertad. Hoy volvió a ganar Luqueño. 6 puntos por ahora, puntero del torneo. Record Electric presenta cables Indus Cable, línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cable representa y distribuye Record Electric Zaica. Gastos urgentes, un sueño por cumplir. En Credit Solución, tu préstamo fácil y rápido. Contactanos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. En la intermedia, Independiente golea 3-0 a Fernando. A veces la vida no espera y vos tampoco tenés que hacerlo. En Credit Solución te atendemos y acompañamos. Contactanos al 021-237-7012. Cámaras Picajo, TMC Robusto para que más renta y mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores, RJMC Paraguay. Darío, repasamos de vuelta la fecha 3. Libertad, ¿contra quién va? En la fecha 3, Libertad será rival de Nacional, partido que se va a jugar en la Huerta el sábado a las 16, mientras que 2 de mayo, el viernes, será visitante en Carendé ante General Caballero a las 18:30. Muy bien, ya termina el partido en el Río para Petí. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.edu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar calidad papasa. Muy bien, ¿qué pasó en esta jugada, Víctor? ¿Qué pasa? Muy impreciso Libertad en la parte candente del partido, no encuentra la forma, ya se siente frustrado, va a venir Asunción de vuelta sin ganar. Así como están las cosas, salvo un milagro, algún error grosero en el fondo de 2 de mayo, quedan 2 minutos y esto es muy difícil que se pueda dar con algún gol sobre el final para alguno de los conjuntos. Ahora, y para Palau como un sabor a victoria esto ante Libertad. Sí, es un muy buen resultado. Primero en lo previo no era candidato 2 de mayo y segundo en los 25 se quedó con 1 menos. Así que es un buen punto para el 2 de mayo si esto se confirma. Sí señor, es así. Minuto 92. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar calidad papasa. La caja Motual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Motual, 40 años creciendo con vos. Bueno, y por lo que tiene Libertad, jugadores de mucha jerarquía, con 10 expulsados Feliu, digamos la mitad del primer tiempo y todo el segundo tiempo con 10. Libertad no puede ganar el partido y tiene mejores jugadores que el 2 de mayo. Pero así es el fútbol. Estas son, como dice Víctor, el futbolista dice así, son las cosas del fútbol. Así dice el futbolista. Sí, ¿verdad? sí, totalmente. Igual le empieza ya a preocupar que Libertad
no encuentre funcionamiento, a veces suplía el mal funcionamiento con resultados favorables porque aparecía algún jugador de jerarquía, alguna situación por la cual Libertad se imponía a los rivales, pero en este arranque de clausura no ha sucedido eso. A ver si en la última puede apurar Libertad tratando de llevarse la victoria. Pero en serio, esa es una muletilla del futbolista. Son cosas del fútbol. Así. Muchas veces nosotros también usamos cosas del fútbol, sí. Aplicable a cualquier aspecto de la vida, incluso diría Diego. ¿Amarilla para quién, Víctor? Campuzano, por reclamar, quiso agilizar Libertad, paró el juez, hizo un gesto con el brazo Campuzano, se gana la tarjeta amarilla. Muy bien, ya termina el partido, Darío. Final del partido en la intermedia. Independiente goleó a Fernando de la Mora por 3-0. 3-0. Ganó entonces el equipo de Independiente de Campo Grande. La pelota de Marcelo, lo último, no. El centro largo, el rebote. Pelota al medio, sale de vuelta Libertad. Venía a divertirte el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando, te arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Muy bien, señoras y señores, terminó el partido. Terminó el partido en la terraza del país, no pudo Libertad. Terminó 0-0, 2 de mayo contra Libertad. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor en el comentario final en una presentación de... Quitadol para que Loren, Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Un empate que tiene mucho mejor sabor para el 2 de mayo por todo lo que hablábamos durante el partido. Tiene una plantilla inferior con respecto a Libertad y encima se quedó temprano con uno menos por la expulsión de Feliu. Y otro sabor decepcionante para Libertad. Ya son 5 puntos que quedaron en el camino porque perdió ante Luqueño jugando de local y hoy un empate ante el 2 de mayo de visitante. Encima un partido en el cual no es que lo pasó por arriba Libertad, lo peloteó, no se hizo figura el arquero. Me gustó mucho el trabajo en el fondo de Pedro Sosa, el zaguero central del 2 de mayo, pero hasta ahí, no es que se llenó de jugadas y estamos hablando que es un 0-0 injusto. No, a mí me parece que el 0-0 se refleja en el trámite del partido. Un 2 de mayo que batalló, que suplió con muchas ganas el hombre menos que tenía y al final termina llevándose un punto de manera merecida. Libertad tiene que dar mucho más, sin dudas, porque es uno de los que siempre debería ser candidato al título, tiene mucho plantel, se reforzó como para tratar de darle otra dinámica a su equipo en algunas posiciones clave y hasta aquí no está funcionando lo de Sergio Aquino en este segundo torneo del año. Habla Hugo Fernández, cortito escuchamos, elegido como uno de los destacados del partido y coincido plenamente con los compañeros de Tigo Sports. Decíamos incluso Hugo Fernández y Lorenzo fueron los que se salvaron en rendimiento en Libertad. Habla Hugo Fernández. Estamos bien, estamos perdiendo hoy un empate de visitante, como te dije, una cancha complicada, un equipo muy complicado también que en el segundo tiempo se cerró muy bien atrás, pero esto recién empieza, como te dije, y queda mucho camino todavía. ¿Pensás que hay mucho por mejorar? Digo, esto de cara a lo que va a ser también los octavos de final por Copa Libertadores. Sí, creo que por ahí hay muchas cosas por mejorar, de por ahí también algunos errores que cometimos también en las ocasiones que tuvimos y no pudimos convertir, pero bueno, tenemos una semana de eso para poder corregir. ¿Grupo qué tal? ¿Cómo te recibieron? Muy bien, la verdad que encontré un grupo muy bueno, muy sano, la verdad que me recibieron muy bien y bueno, estoy muy contento. A seguir así. Muchas gracias. Así las palabras de Hugo Fernández, que habla en nombre de Libertad. Esperamos al elegido de parte del 2 de mayo como para ir cerrando nuestra tarea el día de hoy. Ya se viene sobre el final con Arturo Villasanti, así que en un ratito damos paso a los compañeros para seguir con la programación habitual de Radio Monumental. Elías Alfonso, gentileza Tigo Sports, el que habla del lado del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Sí, se valora muchísimo el esfuerzo de los compañeros, todo lo que se hizo ahora. Es complicado jugar con uno menos. Por ahí se vuelve muy difícil, muy sucio el partido, pero bueno, hay que estar preparados para todo, ¿verdad? Y nosotros sabemos eso, tratamos de jugar cuando podíamos y cuando no se podía metíamos pecho, metíamos todo lo que teníamos que meter y bueno, quiero felicitar a mis compañeros, ¿verdad? Por el esfuerzo que hicieron. Estoy muy contento, muy feliz con ellos, más allá del empate porque queríamos ganar acá en casa porque no hace falta, ¿verdad? Pero es un punto importante y yo creo que eso a la larga nos va a ayudar para lo que va del año.
Te van a saludar los compañeros en cabina, Juan Ángel Obando y también Carlos Landolfi. Elías, bueno, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo lidian con el hecho de no poder encontrar las victorias y cómo se sienten con respecto al desarrollo futbolístico que tienen en esta etapa de Marcelo Palau al frente? Y no es fácil, ¿verdad? Porque ustedes saben que nosotros el año pasado habíamos hecho un año maravilloso, ¿verdad? Hoy nos costó arrancar el año mal por muchísimas cosas, por salida de compañeros, por lesiones en mi caso, ¿verdad? Y se tornó difícil hoy de vuelta a arrancar esta clausura de esa manera, no pudiendo ganar, pero son momentos, ¿verdad? Son momentos, hay que seguir trabajando. Hoy no perdimos, hoy sacamos un punto que es valioso ante el último campeón, ¿verdad? Y bueno, no nos queda otra cosa que seguir trabajando y tratando de dar vuelta a la página y poder mejorar y en la próxima conseguir una victoria. A nivel personal, ¿sentís que tu nivel está creciendo, especialmente después de aquella condición puntual que te dificultó estar bien, que fue lo de la lesión? Sí, por ahí todavía no estoy como había terminado el año, como quiero estar, pero estoy trabajando y estoy mejorando. Hoy me siento mejor, hoy puedo correr con tranquilidad, sin molestia, hoy puedo acelerar y eso me pone muy feliz, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, estoy mejor y quiero seguir por ese camino para encontrarme de vuelta bien. Y emociona, sin lugar a dudas, Elías. Son etapas complicadas que pasa un futbolista. Te saluda Carlos Landolfi y le pusiste pecho, ¿eh? Sí. Porque mira que hoy corriste una barbaridad, esa es la realidad. Sí. Para marcar, para estar ahí atento, para salir también a acompañar al equipo ahí arriba. Un trabajo extraordinario, Elías. Y sí, ¿verdad? Emocionado, porque yo sé lo que pasé en estos 6 meses. Fue duro. Y como decir, le puse pecho y estoy agradecido con mi familia, con la gente que siempre estuvo ahí, que no hace falta mencionar, pero ellos saben quiénes son. Entonces yo me le debo a ellos y estoy muy feliz por eso, porque hoy estoy de vuelta acá haciendo lo que me gusta, lo que siempre me gustó hacer, por lo que soñé. Y como dijiste, le puse pecho y ya estoy acá de vuelta y eso me pone muy feliz. Y de poder hoy haber hecho un partido así, ¿verdad? Elías, en este tipo de situaciones qué importante la familia, ¿no? Para que sea ahí el sostén, para que se pueda uno recostar ahí en la familia en momentos tan complicados, ¿no? Sí, siempre. Cuando es lo que yo siempre digo ahora, cuando vos estás bien, cuando vos ganás, vos encontrás muchísima gente que te llama, que te manda mensajes, ¿verdad? Pero cuando las cosas están mal, cuando se complica, por ahí es la familia la que está, la familia y tus seres queridos, ¿verdad? Que son los que nunca te dejan. Y bueno, yo soy consciente de eso, lo viví en estos 6 meses y hoy va dedicado a cada uno de mis seres queridos que están ahí, que saben quiénes son. Este momento que hoy de vuelta estoy pasando y quiero seguir por este camino y recuperarme al 100 para poder terminar el año de la mejor manera como lo hice el año pasado. Así las palabras de Elías Alfonso, casi se quiebra sobre el final, recordando lo que le sucedió en los últimos 6 meses y hoy con esta posibilidad de ser uno de los jugadores más importantes del 2 de mayo. Nosotros vamos cerrando, estuvimos con Diego Iván Rubín en los relatos, estuvo Darío Colmán en coordinación, Darío Argüello en locución comercial, Gustavito Sánchez en control central, Damián Recalde en la parte técnica. Fue empate 0-0 entre 2 de mayo y Libertad en Pedro Juan Caballero. Gracias por su atención, nos reencontramos mañana 11:30 en Fútbol a lo Grande. Buenas noches para todos. Te preguntaba acerca de la situación del profesor Fabián Busto, teniendo en cuenta lo que surgió justamente en las últimas horas, rumores acerca de lo que sería una eventual salida si no se dan los resultados que está buscando el Olimpia. ¿Sí podés aclararnos acerca de esa situación, presidente? A ver, más que un rumor, fue un tuit de un periodista que actuó de manera completamente irresponsable, que no sé de dónde sacó el rumor que se creó en su cabeza. Evidentemente ya empezamos con la opereta que tuvimos el año pasado, solo que ahora se adelantaron un poquitito. Me gustaría que él salga a decir, ¿verdad?, de dónde sacó ese rumor. El profe tiene absolutamente toda nuestra confianza. No vamos a traerle 12 jugadores para estar analizando su salida al terminar la primera fecha. Me parece una completa estupidez realmente. Presidente, buenas tardes. Alora Ponte para Universo 970 IGEN. ¿Cómo vio al equipo en la primera fecha en el partido ante Nacional? Si está contento con el mercado de pases que hizo la comisión directiva y si llegaría algún futbolista más, presidente. En el primer partido
Tuvimos un partido donde la posesión fue 70-30, lastimosamente no tuvimos claridad para concretar en los últimos metros. Evidentemente también el equipo venía de toda la pretemporada, el rival también armó un esquema muy difícil de romper, ¿verdad? Con 5 volantes, con 4 atrás, realmente se paró muy bien Nacional y bueno, y obviamente nuestro equipo no estuvo tampoco muy claro lastimosamente, pero bueno, tuvimos una diferencia muy grande de posesión, pero que no pudimos traducirla en el marcador y ojalá que el volumen de juego siga creciendo y que podamos romper eso en los próximos partidos, ¿verdad? Con respecto al mercado de pases, hicimos un esfuerzo enorme. Primero tomamos la decisión de cambiar la política del club. Hicimos un mercado de pases pensando en el futuro, con jugadores de gran presente. Hoy el plantel tiene una media de 23 años y medio de edad. Queremos un equipo joven, queremos un equipo intenso, rápido, y creemos que el profe Busto es el indicado para darnos ese fútbol, ¿verdad? Y la idea del mercado de pases principal, la intención principal del mercado de pases es la de contratar jugadores que sean una inversión para el club, que el día de mañana se traduzcan en ingresos para el club y que no sean jugadores que son simplemente gasto para el club. Entonces creo que los nombres que trajimos y la manera en que hicimos la inversión condice con ese planeamiento y tenemos mucha fe en que nos va a salir bien. Presidente, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para Radio La Unión, estamos en vivo. Consultarle con relación al caso de Facundo Zavala, ¿cómo está la negociación y si se sigue buscando un volante central, presidente? Tenemos sondeos, tenemos ofertas rechazadas por Facu, tenemos 4 o 5 clubes interesados. Es de público conocimiento que el Alain tiene una prioridad hasta el 15 de julio, no tiene opción de venta. Nosotros cuando hicimos el préstamo era sin opción de compra, pero sí le dimos la prioridad de igualar o de hacernos una oferta hasta el 15 de julio. Hasta ahora todavía no está concretado eso. Estamos escuchando otras opciones. Es un jugador que obviamente lo van a querer en cualquier club grande del continente, así que es una negociación que estamos llevando y así como hay sondeos por él, hay sondeos por otros varios jugadores nuestros. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Radio Caguazú 640 AM de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Tras una jornada ajetreada y con la calma de la noche, vamos a la mesa y desglosamos lo que fue el menú del día. Sobre el final. Un programa para sacar la presión sobre las heridas y tratar de digerir esa jornada cargada de hechos noticiosos. Sobre el final. Con Arturo Villasanti. Ahora, por Monumental 1080 AM.